Muy buenos días, bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión. Miércoles 24 de febrero, son las 12 en punto, una hora menos en Canarias. Hoy, ahora mismo, en este momento, está el Pleno del Congreso de los Diputados. Hablaremos de esto, hablaremos también del reajuste a los autónomos, ese reajuste por arriba y por abajo que va a afectar a casi 3 millones de trabajadores. Tendremos también la debacle en el sector servicios, una debacle histórica. Hablaremos también del aumento de las subvenciones a los sindicatos, es decir, mientras los trabajadores sufren, los sindicatos ganan casi el doble o más del doble, de hecho, de lo que ganaron el año anterior. Hablaremos también de ese proyecto de la vacunación obligatoria, muy polémico, de Feijóo en Galicia, porque ha roto los esquemas de muchísimos partidos, ya que era algo que no se había propuesto hasta el momento. Y hablaremos también de Puigdemont, que recordemos que de momento han votado para eliminar la inmunidad. Eso se tendrá que votar más adelante en el Parlamento, si no me equivoco, el 3 de marzo. Pero para hablar de esto y mucho más, hoy tenemos en la mesa a Pedro Fernández, diputado nacional de Vox. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Carmen Álvarez, conocida ya de sobra. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Te veo radiante. Es que cada día estoy mejor. Te veo con buenos ojos. No, que estoy feliz, quiero decir. Bien, me alegro. Y luego daremos a Daniel Pradera, profesor de Derecho Mercantil. Prades. Ah, Prades, perdón. Sí, disculpa. No pasa nada. Daniel Prades, profesor de Derecho Mercantil, historiador, sí, economista. Eso es, sí. Un hombre del Renacimiento. Bueno, por lo menos intento serlo. Suelo decir, y te comentaba antes, que yo estudio la condición humana. Y casi en el resumen te diría, ¿cómo se cubren las necesidades? Eso es economía. ¿Qué hacer para que no nos matemos cuando cubrimos nuestras necesidades? Eso es derecho. Y cómo no repetir los errores, eso es historia. Entonces, de ahí que estudie esas tres cosas que hacen un único estudio. Buena combinación. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Y como siempre tenemos a Cristina Ramos, que nos va a contar las últimas noticias. Buenos días, Cristina. Buenos días, Javier. Cuéntanos qué hay. Comenzamos con estas reacciones, con estas declaraciones que hemos visto desde el primer minuto en el Congreso de los Diputados, ese pleno que todavía en estos momentos continúa. El primero en alzarse a la tribuna era el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha cesado de decir uno detrás de otro elogios y buenos calificativos para la gestión que dicen ellos están llevando a cabo desde las filas de su gobierno. Dice que el estado de alarma es la única fórmula que ha funcionado y que gracias a ellos han conseguido doblegar la curva, y dice que estamos llegando ya casi a la meta de esta pandemia del coronavirus. También ha pedido unidad a todos y cada uno de los partidos políticos, porque dice que es precisamente la unidad lo que también piden desde la sociedad. Y una última noticia también una última cuestión también sobre economía. Dice que van a llevar a cabo nuevos paquetes de medidas, en concreto 11.000 millones de euros para pymes y autónomas. Dice que con ello van a conseguir más empleo y empleo de calidad. Y es que el Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos, que eran competitivos antes de la pandemia y que ahora se encuentran, pues lógicamente, en una situación extremadamente difícil, compleja, como es el sector turístico, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio, entre otros. Tenemos una vocación inequívoca de seguir doblegando la curva de contagios, pero también la curva de la crisis económica, bajo dos parámetros que me gustaría compartir con ustedes y una premisa. Los parámetros son los siguientes: la seriedad y la sobriedad en las cuentas públicas y, en segundo lugar, modernizar nuestra economía para crear empleo y más empleo de calidad durante los próximos años. Bueno, estas solo eran algunas de las declaraciones que hacía el presidente del Gobierno en esta sesión, una sesión que le retomaba la palabra Pablo Casado, líder de los populares. Ha comenzado su discurso pidiendo el cese al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, de todos los miembros de su formación que atacan la monarquía. Y de nuevo volvía a elogiar el discurso de Felipe VI ayer en el 40 aniversario del 23F. Y tengo que lamentar las ausencias en este acto y condenar las inadmisibles declaraciones de algunos grupos radicales e independentistas de esta Cámara, algunos de los cuales forman parte del Gobierno, y otros que han protagonizado un gravísimo golpe a la legalidad hace 3 años en Cataluña. Y en 2019 Pedro Sánchez se dedicó a la exhumación de Franco y a pactar con los batasunos e independentistas que ayer pedían tumbar el régimen de 78, como si pudieran confinar a la mayoría constitucionalista en un lazareto social y otro cordón sanitario político. Usted lidera el gobierno más radical y más enfrentado de los últimos 40 años. Ya no lo niegan ni sus propios ministros. Pide aquí unidad, pero no la tiene dentro. Hoy comparece usted aquí para informar de un estado de alarma inédito e insólito de 6 meses, pero ni siquiera lo somete a votación, aunque el balance sea demoledor.
Bueno, también le reprochaba a Pedro Sánchez el uso que están haciendo del estado de alarma. Asegura el líder de los populares que dicen que es la fórmula que funciona, pero que son precisamente las comunidades autónomas e incluso Europa quienes nos están intentando ayudar a doblegar la curva. También, por cierto, le ha reprochado esa unidad que escuchábamos al presidente del Gobierno que pedía para todos los partidos. Bueno, pues Pablo Casado dice que la unidad es precisamente lo que les falta en las filas socialistas. Hace un año ocultó las alertas internacionales y, según un estudio de la Universidad de Zaragoza, el retraso en tomar medidas costó la vida a 23.000 españoles y la recomendación de no usar mascarilla en la primera ola a muchos miles más. Espero que la Fiscalía permita investigar las decenas de demandas y querellas de profesionales sanitarios y familiares de víctimas y que no bloqueen una comisión de investigación parlamentaria cuando acabe la pandemia. Hace 9 meses el señor Sánchez declaró el virus vencido, de forma temeraria y por motivos electorales, todo un déjà vu de la actualidad. Y desde entonces ha usado a las autonomías como burladeros, abandonándolas en la segunda y tercera olas y a Europa como capote para justificar el retraso en la vacunación. Y entonces, ¿para qué sirve usted y su Gobierno? Bueno, y más reproches, más acusaciones. Esta vez llegaban desde las filas de Vox. Su líder, Santiago Abascal, se alzaba en la tribuna de los diputados para definir al Gobierno con los siguientes calificativos. Escuche. Señor Sánchez, en marzo le dijimos que España debía protegerse, pero que España no podía detenerse. Desde entonces, por negligencia o por afán de poder, ustedes han hecho todo lo contrario. Han desprotegido a España. Ni test, ni respiradores, ni mascarillas, ni vacunas han llegado a tiempo. Toda su gestión en esta materia ha sido un caos. Y además, ustedes han paralizado, han detenido y han congelado a España, con confinamientos masivos que han sido inútiles, con toques de queda contraproducentes, con cierres y con prohibiciones totalmente arbitrarias. Ustedes, señor Sánchez, por mucho que haya dicho en este discurso, solo han traído durante este año muerte, ruina, división y ahora también violencia. Bueno, esto es lo que ocurría cuando, como les contaba al inicio de esta sesión, una sesión, por cierto, que continúa en estos momentos. En la tribuna está Bildu. Seguiremos analizando algunas de las reacciones o algunas de las mejores declaraciones que nos dejen nuestros políticos hoy en el Congreso de los Diputados, pero tenemos que hablar también de otro asunto que sin duda hoy está causando cierta polémica. Ya lo lleva haciendo en estos días atrás y hoy de nuevo continúa, y tenemos que seguir hablando de esa brecha entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Nuestra compañera Marina Álvarez nos va a contar cuál es la última hora sobre la polémica, como les decía, en las filas del Gobierno sobre el precio del alquiler. Marina, ¿cuáles son las últimas reacciones y las novedades? Muy buenos días, cuéntanos. Muy buenos días, Cristina. Pues hoy vuelve a ser noticia un día más esa batalla del Gobierno por los precios del alquiler. Ayer Pablo Iglesias daba un paso al frente y acusaba a Sánchez de incumplir ese pacto de Gobierno que ambas formaciones habían firmado para que los precios del alquiler se pudieran intervenir. Le acusaba Pablo Iglesias a Pedro Sánchez de desestabilizar al Gobierno de esta manera, y no fue el único. También desde Más País, su líder Errejón decía ayer, le recordaba a Sánchez que precisamente fue este compromiso de intervenir los precios lo que hizo que les votaran en la sesión de investidura. Vean. Y el señor Sánchez, en el discurso de investidura, lo he estado comprobando antes de venir aquí con ustedes, en el discurso de investidura para ser elegido presidente, afirmó que iban a avanzar hacia la regulación de alquileres. Gracias a ese discurso y a ese compromiso, les votamos la investidura. Y yo me permito, con toda humildad, pero con toda firmeza, recordarle al señor Sánchez que no le sobraron precisamente los votos para ser elegido presidente del Gobierno. Fue elegido también por estos compromisos. Son unos compromisos con el conjunto de la Cámara y esos compromisos debe cumplirlos. Bueno, desde las filas socialistas le intentan quitar hierro a este asunto e incluso reconocen que estarían abiertos a regular esos precios de los alquileres. Dicen que la discusión está ahora en si esa medida contraería el mercado del alquiler, y eso es precisamente lo que quieren evitar. Ayer María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, reconocía que existen diferencias con los de Podemos en este asunto, pero dice que se trata de discrepancias saludables.
Es por ello que sigo insistiendo en que no ha habido ningún tipo de renuncia por parte del Ministerio de Transporte al desarrollo del acuerdo de investidura. Todo lo contrario, lo que sí hay es discusión sobre las herramientas y los instrumentos, y esto es muy saludable. Bueno, y lo cierto es que estos continuos rifirrafes, esta crisis entre los socios de gobierno, tiene ya hartos incluso a sus socios de investidura. Muchos no esconden este hartazgo y ayer Ortúzar, el líder del PNV, reconocía su perplejidad ante estos continuos rifirrafes, sobre todo ante el hecho de que los aireen y que se hagan públicos. Le decía ayer a Sánchez, le advertía Ortúzar de que tome cartas en el asunto y que, si es necesario, convoque una crisis de gobierno. ¿Cómo de cansado está el PNV con las riñas que se están viendo entre PSOE y Unidas Podemos en el seno del gobierno? Pues bastante. ¿Ha sido un socio preferente? Bastante, más que cansado, es una mezcla de perplejidad y de rabia, ¿no? Sabemos que no es fácil. Una cosa es eso y otra es que estés a la gresca todo el día, ¿no? Y además no solo eso, sino que hagas gala pública de la gresca. Entonces yo creo que ya esto tiene que cambiar y tienen que hacer un esfuerzo, y si tienen que hacer una crisis de gobierno, que la hagan. Bueno, Marina, ha quedado clarísimo cuáles son las posturas de algunos de los partidos políticos en esta cuestión, pero no es el único evento, el único acto que está últimamente protagonizando desde las filas moradas, porque también desde Unidas Podemos se abre de nuevo un nuevo escándalo porque hay más novedades en la caja B de Podemos. Sí, lo cierto es que Podemos ahora tiene sus propias preocupaciones y es que continúan en el foco judicial. Esta vez la Audiencia de Madrid pedía ayer reabrir ese caso por la caja B y en concreto por el destino de esos 30.000 euros que desde Podemos, desde su caja de solidaridad, habrían transferido a una de sus fundaciones afines. La Justicia de Madrid investiga ahora si efectivamente este dinero fue a parar a una actividad relacionada con esta asociación o, sin embargo, investigan también si fue a parar algún cargo del partido. Este es uno de los 4 casos que ahora mismo se están investigando y que tienen que ver con la financiación ilegal de Podemos. Esta en concreto había sido archivada, esta causa, pero ha sido reabierta gracias a los recursos interpuestos por una asociación europea de juristas y por Vox, en este caso. Veremos, Cristina, a ver si este partido, que tanto ha presumido durante todos estos años de limpieza y de ejemplaridad, acaba al final acorralado por la justicia, como todo parece indicar. Muchísimas gracias, Marina. Conectaremos contigo si hay alguna novedad al respecto, pero tenemos que cambiar ahora de asunto. También tenemos que hablar hoy de otra de las noticias que hemos conocido en las últimas horas. Es sobre Puigdemont. Desde la justicia europea vuelven a reabrir este debate sobre la inmunidad, de concedérsela o no, si tendrá que declarar o no aquí en nuestro país. Bueno, pues lo conoceremos en los próximos días. De momento esto es cuál es la situación al respecto de la justicia. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha aprobado este martes el informe que pide levantar la inmunidad europarlamentaria del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, tal y como ha solicitado el Tribunal Supremo a la Eurocámara para poder juzgar al político independentista en España. La adopción de los informes han salido adelante con 15 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Este es el primer paso para que la institución europea responda formalmente a las autoridades españolas, si bien la decisión definitiva no se conocerá hasta que el mismo informe sea sometido al voto del próximo Pleno del Parlamento Europeo, previsto para la semana del 8 de marzo. Además de dar su visto bueno al suplicatorio de Puigdemont, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha aprobado igualmente los informes que avalan la suspensión de la inmunidad de los 2 exconsellers de Puigdemont que ocupan ahora un escaño en la Eurocámara, Toni Comín y Clara Ponsatí. En el caso de Puigdemont y Comín, el tribunal belga, que debe decidir si ejecuta la orden europea de detención y entrega emitida por el Supremo, suspendió el juicio hasta conocer de las autoridades españolas si prosperaba el suplicatorio. El caso de Ponsatí, por su parte, está pendiente en un tribunal británico, ya que la reclamada reside en Escocia. En su defensa, los 3 eurodiputados de Junts han argumentado que el Tribunal Supremo no es la autoridad judicial competente para juzgarles y también han criticado persecución política en España.
Bueno, hablaremos de todos estos asuntos, también muy pendientes de este pleno en el Congreso de los Diputados. Continúan en estos momentos, la oposición está acusando al Gobierno sobre todas las últimas actuaciones y, mientras tanto, desde las filas del Gobierno analizan cuál es la última situación de la pandemia del coronavirus. Estaremos muy pendientes porque se lo vamos a contar aquí en la redacción abierta de la mañana. No se lo pierdan. Muchísimas gracias, Cristina. Un placer. Cualquier cosa nos pides paso. Hasta luego. Bueno, mientras llega nuestro siguiente invitado, Fernando Santiago, y tenemos aquí a Pedro, ayer hablamos precisamente del 8M. ¿Cuál es alguna declaración oficial de Vox con esta propuesta que ha hecho el partido de declarar el Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus? ¿Cómo han sido las reacciones o cómo lo veis desde el partido? Bueno, siendo el 8M un día tan significado por lo ocurrido el año pasado, que fue el origen de esa expansión criminal de esta epidemia, pues creo que la iniciativa que hemos planteado para que se declare el día en homenaje a las víctimas del coronavirus nos parece todo punto adecuado. Desde luego, bueno, pues ya las terminales mediáticas y la izquierda se ha encargado de atacarnos en el sentido de, en fin, sacar los tópicos de que si somos machistas, que somos misóginos y demás, pero nosotros vamos a seguir porque creemos que es una iniciativa oportuna y que creo que tiene el apoyo de la mayoría de los españoles. Haga lo que haga el partido, en principio el 8M se va a celebrar con el beneplácito del Gobierno, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente parece ser que va a ser así. En todo caso, seguiremos poniendo de manifiesto que es una irresponsabilidad, después de los antecedentes que tenemos del año pasado, que ocurrió lo que ocurrió, y es algo objetivo, no es opinable, pues que sigan insistiendo un año más en la misma situación, pues bueno, ya veremos a ver si tenemos que enfrentarnos a una cuarta ola, a una quinta ola, a una sexta ola, porque a este paso esto no va a terminar nunca. Por tanto, seguiremos insistiendo en esa irresponsabilidad del Gobierno y concretamente Podemos a la hora de animar y fomentar estas marchas del 8 de marzo. No os tenía ayer a vosotros, si queréis comentar algo al respecto, seguro que tú, Carmen, tienes muchas ganas de meterle mano. Sí, yo creo que el día de conmemoración desgraciada de las víctimas del coronavirus en España debería ser el 9 de marzo, que es cuando en España se dieron cuenta de que había una pandemia. Os entiendo y os apoyo, pero quiero decir que en España iba a haber 1 o 2 casos, el virus mata más que el machismo y tal, pero el día 9 de marzo, el día 8 no, el día 9 de marzo, aquí se inauguró la pandemia. Mientras que la Comunidad de Madrid estaba, el día 6 ya estaba pidiendo y estaba cerrando colegios y estaba pidiendo el cierre de colegios, estaba cerrando los centros de día de ancianos, tal. El Gobierno estaba out, estaba off de la pandemia y el día 9 es cuando se da cuenta. Entonces, pues sí, os apoyo. En cuanto al 8M, como yo entiendo que es una perversión del feminismo total lo que hace Podemos, no tengo nada que celebrar, haya pandemia o no. Ahora bien, que este año o sea, es que me parece tan lamentable, tan vergonzoso, tan desvergonzado que se convoquen las manifestaciones, después de lo que pasó el año pasado, que es que yo ya creo que ya hemos tocado, cada día creo que hemos tocado fondo. Pues no, todavía hay más fondo y cada día caemos más con este Gobierno. Está claro que el Gobierno no podía, o sea, este año no podía decir que no, que de alguna manera estaría confirmando que el año pasado se equivocó. Sí, pero bueno, es que les da igual, si es que no tienen ninguna vergüenza. Vamos a ver, eso estamos hablando entre personas normales, pero es que ellos no son normales, no, tenemos un Gobierno anómalo por completo. Sí, y voy a callarme ya. Vas a echar. La situación es que no se va a reconocer jamás que se haya cometido error alguno. De hecho, el Gobierno, decías, Carmen, el día 9, no, el Gobierno se dio cuenta el día 14 de marzo. El día 9 se dio cuenta la Comunidad de Madrid, que fue el día 9 cuando ordenó para el día siguiente cierre de colegios y todo eso. El día 6... Y el día 14, no, la Comunidad lo ordenó el cierre el día 9. Yo el día 9 di clase, el día 10 no, o sea, lo tengo clarísimo. Disculpa, el día 6 fueron los centros de día de ancianos. Sí, los centros de día, pero cuando se da cuenta una autoridad y ordena un cierre de verdad, aparte de lo de las visitas de los cierres de días, es el 9 de marzo en la Comunidad de Madrid. Efectivamente cierra toda la enseñanza. Al día siguiente, el 10, ya no dimos clase. Pero el Gobierno, hasta el sábado siguiente, no se entera de nada. En realidad, siguiendo tu criterio, debiéramos ir al 14. Lo de autorizar las manifestaciones ahora es abundar en el error. Tenemos simplemente un Gobierno que aplica la ley del embudo. Todo lo que yo quiero está bien. Nada de lo que yo no quiero está bien. Ya está.
Entonces nosotros podemos organizar, autorizar todas las manifestaciones que queramos, porque somos los buenos. Ese es el planteamiento. Los demás son los malos. Entonces los demás no pueden reunirse ni de dos en dos. Hace 4 días hubo una manifestación para que se convocaba en vehículos. Y hubo, policía parando vehículos para ver si iban 2 o 3 en los vehículos y si llevaban o no llevaban mascarillas, según fuesen o no parientes o convivientes los que iban en el coche. Pero ellos sí pueden manifestarse. Esto es lo que es absolutamente intolerable. Estamos en una... vamos a ver, desgraciadamente la izquierda en este país confunde la democracia con la dictadura de un gobierno. Democracia no es hacer lo que me dé la gana porque tengo un voto o un diputado más que tú. Democracia es gobernar para el bien de todos y tener en cuenta las opiniones de todos y, en lo posible, tratar de que todos nos sintamos bien en este país. Y ellos se están esforzando en que no sea así. Creo que, desgraciadamente, esta es la situación que tenemos ahora. Es muy triste, pero es así. Fernando Santiago, buenos días. Buenos días y bien hallados. Antes de venirnos a publicidad, el tema del 8M, como ayer no te tenía y lo hablamos, me gustaría saber tu opinión. Bueno, y como yo me he oído desvergonzado sobre todo, ya sabía de lo que estábamos hablando. Pues hombre, yo lo que se ha escuchado es lo único que puedo compartir. Es decir, si tenemos a la hostelería en la mitad, por decir más, de España cerrada, si resulta que en Valencia los grupos tienen que ser de 2 personas, si resulta que en Madrid solo podemos comer 4, si resulta que no podemos compartir en las casas, etcétera, a mí me parece que en la calle podamos ir miles, me parece un poco irracional. O todos o ninguno, pero es que esto es lo que está sucediendo en absolutamente todos los terrenos. Es decir, no podemos comer 4, pero sí podemos ir 20 en el metro hacinados. Yo ayer tuve un juicio que iba de testigo en Toledo, Castilla-La Mancha. La entrada tenía un control, pero luego cuando bajabas al sótano, a los pasillos, aquí era un mogollón de gente, todos juntos, todos mezclados, sí, con mascarilla, todo lo que tú quieras. Entonces, no se entiende. Es decir, esta desuniformidad que hay en cuanto a las medidas, pues no se entiende absolutamente nada. Pero es que esto obedece a que no está habiendo un patrón único ni un mando único. Creo que, entrando en las consideraciones de estado de alarma, estado de sitio, estado de lo que sea, que desde luego no es estado de bienestar, lo que debería haber era un patrón único y un sistema único de funcionamiento, porque nos volvemos locos. O sea, incluso los que somos actividad esencial, incluso los que nos podemos denominar expertos en la materia, porque nos leemos el BOE, estamos todos, no sabemos a qué atenernos. O sea, yo tengo que viajar... Qué ganas de leerte el BOE, Fernando, todos los días, qué ganas de leerte. Pues yo me leo el BOE, me leo el BOE, me leo el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, me leo el Boletín de Castilla y León, me leo el BOCAM, me los leo todos porque es mi obligación y es mi trabajo, es mi profesión. Pero cuando tengo que viajar me vuelvo loco. Hay días que pregunto o a lo loco, hay días que salgo en el coche, que tengo un viaje, salgo a las 5 de la tarde de aquí en Madrid y llego 2 horas pasado el estado de alarma en la provincia a la que me ha tocado. Bueno, no me han parado y el día que me paren, pues le tendré que decir, oiga, usted, ¿qué quiere que le haga? O sea, ¿qué quiere usted? Que como usted tiene el estado de alarma decretado a las 9 de la noche, yo tengo que salir de mi oficina a las 3 de la tarde, o porque como yo tengo trabajo hoy, ayer llegué a la 1:15 a mi casa. Yo tenía trabajo. Que me voy a ir a casa yo a las 8 de la tarde y qué hago con los clientes y qué hago con todos los problemas. O sea, es que es un absoluto despropósito todo, porque han tomado unas medidas absolutamente irracionales, no se está teniendo en cuenta la economía, está muy bien tener en cuenta la salud, pero que la economía es importantísima. Sí, es que lo que sorprende es que hay comunidades en las que no permiten abrir restaurantes o bares, pero sí ahora puedes ir a manifestarte, igual que en Cataluña se podía ir a los mítines políticos para engrandecer el gobierno de Cataluña. Por trabajo, el jueves tuve que ir a Valencia, a Alicante por trabajo, a la Generalitat Valenciana, y el viernes, pues como evidentemente está tan mal la hostelería, vas a comprar a un supermercado. Estás comprando y ves una cosita, una tontería, y cuando voy a pagar es a las 6:05. Mire, esto usted no puede pagar, no puede comprarlo, que era €1 lo que costaba. Porque como aquí está cerrado el comercio a las 6 de la tarde, esto no se considera como parte del supermercado y no lo puede usted llevar. Oiga, que yo he entrado a las 5. He dado una vuelta, aprovechando que tenía tiempo, he comprado las 4 cosas que necesitaba para comer, ya que estoy ahí, y he cogido esta otra cosa. Pues no la puede. Es que es un absurdo total en todos los aspectos. Pero, bueno, pues ahí tenemos los que tenemos. La culpa la tenemos los españoles.
y la vamos a seguir teniendo los españoles. Mira que yo le doy caña a los dirigentes, pero no, al final tenemos nosotros. Lo tiene la masa social, lo tiene los ciudadanos. Que lo que teníamos que hacer era poner a todos estos, a todos, no digo siglas de ningún partido, a todos estos en la puñetera calle, que ya va siendo hora, que es lo que han hecho en otros países de Europa, poner a un técnico en condiciones y que lleve las cosas. Y estos señores hay que ponerlos en la puñetera calle. Y me da igual que sean del partido de derecha, del partido de izquierda, del partido de centro, del partido de más allá. A la puñetera calle, a ver si montamos un partido político que se llame A la puñetera calle. Por cierto, que hay una película hay una película americana que era, creo que el de no votéis a ninguno, y que el candidato, que se tenía que gastar no sé cuántos millones en tirarlos para heredar una herencia, no sé cuántos, y al final iba ganando precisamente por eso, porque su eslogan era no votéis a ninguno. Pues esto es lo que hay que hacer, el eslogan, o sea, a la puñetera calle. El problema Dani, luego Pedro y nos vamos a publicidad. El problema es que hay una incoherencia absoluta en la aplicación de las medidas. Juzgados, como acabas de ponernos ejemplo. Yo hace 3 semanas estuve también en un juicio en Magistratura de Trabajo. Bien, las partes sí pueden estar en el juzgado, lógicamente. Bien, la magistratura, los letrados también. Los testigos están en la calle. Cuando hay que llamar al testigo, entonces el ujiero, el que sea, baja a la planta de calle y grita el nombre, como antes se gritaba en las salas de espera, pregona el nombre y entonces tienen que subir. ¿Vale? Pero claro, los que están esperando en la calle están todos juntos, hacinados y charlando. Es una estupidez. O hacemos las cosas bien, o vamos a seguir teniendo situaciones de este tipo. Te cuento más estupidez del juicio de ayer. Esa anécdota, pero la gente tiene que saberlo. Yo voy de testigo en el juicio. Vengo desde Madrid. Me hacen ir al juicio, a Toledo, como dices tú, en la calle. Me dejan entrar 10 minutos antes del juicio. Me siento en mi banquito. Y cuando entro, me encuentro que una de las partes, es decir, la demandada con la abogada demandada, por videoconferencia, en su despachito, tan tranquilo, y yo, que tengo que ir de testigo, me hacen trasladarme, ir allí. Toda la mañana, porque luego el juicio, como había una prueba documental y todo era telemático y no podían imprimir el papelito, o sea, 1 hora, bueno, le dije a su señoría, oiga, ¿me puedo sentar en la silla? Porque ya sabes que los testigos están bien, y dije, si no le importa, a mí me gustaría sentarme, digo, porque llevo aquí media hora así, cruzado de brazos, sin sentarme. Es un despropósito, pero les da igual, somos una puñetera mierda para todos ellos y somos un número. Es que hay que decirlo así, es que somos un número. Pedro, vamos, y nos vamos a publicidad. De todos modos, cuando hablas de que hay que mandarles a la calle, entiendo que son los partidos que tienen funciones de gobierno, no a los que estamos en la oposición. Porque nosotros ya hacemos bastante desde la oposición presionando a los gobiernos para que tomen medidas que sean buenas para los españoles. A ver si vamos a tirar todo por tierra y aquí no vale nada. Como tú me dices que no estás en el gobierno, deduzco que eres de uno de los partidos nuevos. Yo es que intento no ser político, aunque al final acabas hablando de política y siendo político. Efectivamente, a la puñetera calle, los que están mandando, evidentemente. No hago propaganda a favor ninguno, si es que me da igual que sea, pero vamos a hacer una renovación en condiciones. Pero es bueno decir la distinción de que no todos los partidos, ninguno vale, porque si no, entonces se envía la imagen equivocada al ciudadano de que el sistema no funciona de ninguna de las maneras. Y yo creo que no es un buen mensaje. Te pido disculpas porque estamos totalmente de acuerdo, pero a los que mandan a la puñetera calle. No sé si nos vamos a la calle, pero sí nos vamos a ir a publicidad. Sin antes recordarles, obviamente, hacerse del Club de Amigos. 916162464. Estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana. Estábamos debatiendo del 8M, las idas y venidas del gobierno, de este estado de alarma, pero vamos a hablar ahora de los autónomos. Vamos a ver esa pieza informativa que precisamente resulta que va a haber un reajuste para la cotización de esos trabajadores. En concreto va a afectar a casi 3 millones de personas. 2,1, ahora nos corregiréis, 2,1 que posiblemente habían reducido su cotización y 700.000, en torno a 700.000 que la verán aumentada. Obviamente el gobierno vuelve a cargar parte contra los autónomos, contra los trabajadores, y esa presión fiscal ya se vuelve casi insostenible. Bueno, el asunto es que si lo miramos desde un punto de vista estrictamente de derecho mercantil, lo que tenemos es actividades empresariales, vamos a decir. Y las actividades empresariales, la propiedad de esas actividades, la organización y el riesgo, se puede organizar de 2 maneras, societariamente o mediante empresa individual. El asunto es que societariamente tenemos aproximadamente ahora en España, las últimas estadísticas que miré, cerca de 1,5 millones de sociedades, de las cuales cerca de 1.400.000 son sociedades limitadas.
aproximadamente unas 100, 110.000 son anónimas y se reparten entre cooperativas y otras las 15.000 restantes, que no hay más. Pero claro, desde ese punto de vista estamos tratando igual 3 millones efectivamente de empresarios individuales que tienen una casuística muy diferente, porque ahí estamos metiendo desde... por reducirlo a una cuestión muy sencilla, desde los riders estos de los repartidores que hasta ahora les han estado considerando que ya hay sentencias de que es contrato laboral, y son empresarios individuales desde ese punto de vista. Y también empresas que tienen un cierto número de trabajadores. Lo que sí nos dicen las estadísticas es que con más de 50 trabajadores en España, en empresa individual, solo hay una. Quiero decir que estamos hablando entonces de las pymes en general cuando hablamos de autónomos. Pero la grandísima parte, más de 2 millones de esos autónomos, no tienen ningún empleado. Son en realidad trabajadores y muchos de ellos falsos autónomos, como sucedía con los riders, ¿no? A los que, bueno, pues les hacemos un contrato, digamos, mercantil, para evitar incurrir en las complicaciones de los contratos laborales, y entonces tienen que actuar como empresarios individuales en todo. Claro, no podemos tratar de la misma manera a una persona que tiene una pequeña explotación, un bar, que lo atiende él mismo, es posible, hay muchos casos como este, ¿no? Y que no tiene ningún empleado, que a otras que tienen 20, 25, 50 empleados y toda una estructura. Y el problema es que lo que pretendemos hacer, como casi siempre, es todos café. Y ahora mismo lo que nos planteamos, o lo que se plantea el proyecto es, necesitamos recaudar más. Entonces, la cuestión es recaudar. Y como tenemos que recaudar más, pues entonces vamos a decirles a los autónomos que van a poder cobrar unas pensiones mayores porque van a cotizar más. Claro, pero entonces lo que estamos haciendo es poner unos umbrales de cotización altos para esos pequeños empresarios que son él y nadie más con él, y hacia arriba pues lo dejamos teóricamente voluntario. No es también hay otra cosa, no estamos hablando de ello, pero íntimamente ligado con el tema de autónomos, también se pretende destopar, dicen, esto es, liberalizar las bases máximas de cotización en el régimen general de seguridad social. Hasta ahora hay un máximo de cotización. No cotiza, aproximadamente es una cotización de, creo recordar que como 1.100 euros mensuales la cotización mensual por la base máxima. Claro, quien gana por encima de eso no cotiza eso. Ahora, eso sí, tendrá la pensión limitada a eso. Si pensamos que cuanto más cotizas, más pensión tienes que dar, o más derecho a mayor pensión vas a tener, lo que estamos haciendo es, como estamos haciendo con la deuda, dilatar el problema. Dejar una herencia a las generaciones posteriores, tanto de deuda nacional, por una parte, como de obligaciones de pago de pensiones, que va a ser insoportable, ¿va? Y, claro, si no hay dinero, un país no progresa. Un dato, si desde el comienzo de la epidemia han causado baja en la seguridad social más de 400.000 autónomos, pues nos podemos imaginar todo lo que va a ocurrir si le subes la cuota. Es que es sentido común, parece, ¿no? Claro, es decir, que si tú encima les aprietas más, pues indudablemente aumentarán mucho más las bajas de autónomos en la seguridad social. En todo caso, la medida estrella económica hoy del Gobierno es clarísima. Es ese aumento exponencial de las subvenciones a los sindicatos, sí, que les da luego después vergüenza decirlo, y por otro lado intentan distraernos la atención llamando, diciendo que se iban a hacer medidas para activar la economía y demás, pero esa es la medida estrella, es decir, beneficiar a los sindicatos para tener el apoyo sindical y evitar lo que desgraciadamente tendría que ocurrir en un país normal y democrático, y es que cuando los ERTE se conviertan en ERE y eso se convierta en paro, que haya manifestaciones y huelgas en las calles. Luego hablaremos de los sindicatos. Paz social, esta es la cuestión, están comprando paz. Hace 3 semanas ha habido una protesta de los sindicatos. Les largamos dinero, se callan, ya está. Ya no se mueve la gente. Luego hablaremos de los sindicatos, si vamos al tema de autónomos. de este tema de autónomos, vamos a ver, como cuaderno de intenciones, la noticia a mí me vale, pero yo tengo que, aunque aquí la voz autorizada para mí sería Lorenzo Amor, que es el presidente de ATA, yo, que soy miembro de la Junta Directiva de ATA, puedo hablar en representación de la misma y por boca
de los autónomos. Yo, sinceramente, insisto, esto es un cuaderno de intenciones, no es más. Primero, desde noviembre no ha habido ninguna reunión al respecto. Por lo tanto, vamos a tranquilizar a la gente y a desmentir esta noticia. Hay que empezar por desmentir la noticia de esta forma, porque no hay nada, aunque con este gobierno mañana puede haberlo. Vamos a decirlo. Pero hoy no hay nada porque no ha habido desde noviembre ninguna reunión. La norma es bien clara para este tipo de modificaciones. Tiene que haber primero acuerdo y negociación de diálogo social. Es decir, el gobierno se tiene que reunir con las representaciones de las diversas asociaciones, es decir, con los agentes sociales para llegar a un acuerdo con esto. Y esto luego se tiene que llevar a Cortes Generales, con lo cual esto tampoco es tan fácil de la noche a mañana. También es verdad que con un gobierno que gobierna a golpe de decreto ley pueden ocurrir cosas. Pero con respecto a las cifras que se dicen, vamos a ver, rendimientos netos del año 2018. Por eso digo que la gente hay que tranquilizar y hay que tomar las noticias como tengan que ser. Había 1.100.000 autónomos en el año 2018 con un rendimiento neto inferior a 12.000 euros. Con la nota general, como se dice, habría que bajarles la cuota, no habría que subírselas. Número 1. 2. 750.000 autónomos con un rendimiento neto que está entre los 12.000 y los 30.000. Con la noticia en la mano, a estos señores no les variaría tampoco la cuota. Con lo cual, vamos a seguir tranquilizándonos que hay 1.850.000 que no, de momento no deberían de estar afectados. 500.000, lo siento por esos 500.000 porque eso sí, eso ganan más de 30.000 y eso, de acuerdo con la noticia, se verían afectados. Y por último hay 900.000 autónomos que son los llamados societarios, esos cuyos rendimientos netos no se conocen porque es a través de la sociedad, pero están obligados por seguridad social, que no conocemos las cifras y que la mayoría, salvo aquellos que voluntariamente tienen escogido la cifra, pues están en cuotas mínimas. Por lo tanto, todo el mundo tranquilo, todo el mundo en un principio. Desde noviembre no ha habido reunión ninguna entre el gobierno y las asociaciones, como es la Asociación de Trabajadores Autónomos, que es la máxima, la que mayor número de autónomos tiene y, por lo tanto, una de las más autorizadas en la representación. Y lo estoy diciendo por boca de su presidente, Lorenzo Amor, y yo como miembro de la Junta Directiva. Y, por lo tanto, es un cuadro de intenciones. Sería una barbaridad si se llevara a cabo como tal cuadro de intenciones, pero ni mañana, ni pasado, ni el otro se puede hacer porque tiene que haber, y si no se recurriría, para aprobarse, tiene que aprobarse y negociarse con los agentes sociales. Y si desde noviembre no se han reunido, no hay negociación, no hay posibilidad de aprobación y luego tiene que pasar por Cortes Generales. Cuando dices que sube y baja, ¿en qué término estamos hablando? En la forma que se ¿cuánto dice... bajaría al si gano menos de... Salvo que me pongan una base mínima topada de 1.000 euros mensuales de base de cotización, pues si la actual está en 700 y pico, pues el señor que gane 12.000 euros, 11.000 euros... O el que gane 6.000, le tendría que bajar de los 700 y pico, los 800 que estará la mínima, a 500. Es decir, hay que ver cómo es la regulación. Por eso digo que esto es un cuaderno de intenciones, como mucho, del gobierno o de alguien, y que, por lo tanto, para mí no creo que sea una noticia en la de que deberíamos de preocupar a la gente diciendo pues que la cuota mensual pasa de 289 a 433, etcétera, 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 porque no hay nada, porque ni siquiera las asociaciones del sector han hablado ni han negociado, insisto, desde noviembre del año pasado. Ahora otra buena pregunta. ¿Es posible que esto lo haya tirado el gobierno para ir, digamos, comiendo un poco la cabeza a los empresarios para prepararles de una posible subida? Preparar el terreno, pero es que hay una cosa que te voy a hacer una enmienda a la totalidad, simplemente, y es en cuántas leyes de las que ha tramitado hasta ahora el Parlamento se ha cumplido el trámite de información, y es... no sé si 1 o 2 de 30. Pero por eso te he dicho, que con este gobierno ni Consejo todo vale. de Estado ni nada. Pero los autónomos, que es un colectivo importante, también tendrán derecho entonces a echarse encima y a recurrir y a todo, que vale, que será judicializado. No, por eso vuelvo a insistir que a la puñetera calle a estos que mandan. Por eso. La realidad es que aquí está mandando dos cosas. Una, la ideología, subida de impuestos, generalizada, de todas las formas y maneras, manda la ideología y manda la necesidad. Hay unos presupuestos con unas necesidades económicas impresionantes y yo lo siento mucho, pero vamos, me parece que pueden solventar esos trámites en 0, para sacar adelante, porque es que se necesita recaudar. Y el autónomo es el ser más recaudable, junto con el señor que tiene nóminas, es recaudable por todos los lados. Además, mira, la tarjeta sanitaria no cruzará los datos de la apendicitis en Andalucía si te da un jamacuco en el País Vasco, porque
eso no funciona. Pero Hacienda te cruza todos los datos. Te encuentras hasta en la selva. ¿Es verdad o no? Tú, que estamos en lo mismo. A ver, Hacienda bueno, sabe, estábamos en lo mismo, que ya no estoy. Hacienda sabe absolutamente todo de nosotros, como lo sabe el gobierno, lo sabe todo. Es más, tú pagas una deuda con Hacienda, lo mandas, esto está pagado y tal, eso es lo único que no te actualizan. Yo que llevo un es año... lo único que no hacen rápido, todo lo demás lo van a hacer rápido. Entonces, que no se preocupen los autónomos, que les van a freír. ¿Ha habido alguna reducción fiscal al autónomo, societario, o lo que sea? Ni una, ni media. Yo que llevo un año denunciando cosas y acertando todas con 3 o 4 meses de antelación, en esta no creo que me vaya a equivocar. Es muy duro en estos momentos tomar ya más determinaciones de los autónomos porque hay un porcentaje superior al 20 o el 30% de los autónomos, que es más de 1 millón, o incluso puede ser 1,5 millones de autónomos que están a punto de desaparecer. Nosotros estamos notando en las últimas semanas Cuando hablamos de que desaparecer se están es que empezando... pasan a las filas del desempleo, o sea, del paro. No pasan a ERTE, no pasan a paro, pasan a no trabajo, porque no tienen paro. Bueno, algunos sí tienen paro. Pero la gran mayoría no tiene paro. En B, ¿no? Yo prefiero llamarlo al no trabajo más que al desempleo. Eso es. Pero en las últimas semanas sí que estamos notando por las noticias y por todo lo que hay que se están tímidamente tomando algunas medidas que se tenían que haber tomado hace 9 o 10 meses. Eso no es una loa al gobierno, al revés, es una crítica rotunda y feroz, porque se les tenía que caer la cara de vergüenza de empezar a adoptarlas ahora y no hace 9 meses. Pero una medida como esta sería tan fatal para la economía, tan fatal para la recaudación, tan fatal para el gobierno, que por tontos que sean los que asesoran a los que mandan, no creo que se vaya a tomar. Pero hay una cosa, el gobernar así es una irresponsabilidad. Es decir, enviar globos sonda, que luego a lo mejor podrás o no cumplir dependiendo de si los ciudadanos lo asumen, no lo asumen, o cómo que las percepciones de los ciudadanos, es que es de una irresponsabilidad. En el momento en el que estamos, porque eso crea incertidumbre, y la incertidumbre al final va en contra de la seguridad jurídica y la actividad económica. Hoy parezco el defensor cuando normalmente no lo soy, pero por eso digo que como cuaderno de intenciones es lo que es, y que desde luego es una responsabilidad gravísima mandar este mensaje subliminal para que la gente lo empiece a interiorizar, para que el día que se adopte o que se saque como verdadero o como intención verdadera, la gente lo tenga tan interiorizado que diga, otra. Puede haber, a raíz de este mensaje puede ser que hay autónomos que ya decidan que hoy o mañana se dan de baja por si acaso. Es que ese es el problema, que este tipo, por eso yo estoy intentando hoy decir, oye, tranquilidad, porque con este mensaje, con este boom de esta noticia, lo que puede haber es que determinados señores que están intentando salvar su negocio tiren ya la toalla y decidan cerrar. Y no están las cosas para permitirnos el cierre de ni un solo autónomo. Luego aquí hay una cosa para el ciudadano común. O sea, en el caso, Vox propone reducir el aparato estatal, reducir el gasto de este tipo de cosas. Porque y reducir la cotización y dejar exentos a los autónomos de cotización hasta final de año como mínimo. Si los impuestos fueran realmente al bienestar, al bien común, quizá, oye, pues se podría plantear algunas cosas. El problema es que el ciudadano medio ve que esto va a chiringuitos, que va al ministro de Igualdad, que no vale para nada, que va a gastos de no sé qué. Es decir, eso es cuando ya hay una rebelión fiscal en ese aspecto, que es un poco la polémica que hemos surgido hace poco. La noticia que tenía que estar ahí en pantalla es simplemente que se está sopesando un estudio para que los autónomos de determinadas características, de determinados sectores, estuvieran exentos de cotización hasta final de año. Esa es la noticia que tenía que estar ahí y no la que está. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Eso mismo es lo que ha pasado en Francia y en Alemania. Se ha ayudado directamente a las empresas a sobrevivir. Aquí lo que hemos hecho ha sido exactamente lo contrario. Ahí se pudra usted, vamos a ponerle todos los problemas que podamos poner para que usted continúe, y si alguno sobrevive ya me plantearé si le ayudo o no. A cambio, por el otro lado, ponemos en marcha una renta mínima de supervivencia vital o como se quiera llamar. Entonces, claro, con ideas como esta coincido contigo. Esa que hay que poner en la renta aunque no cotice, que va a hacer perder miles o cientos de miles de euros, por no decir millones de euros. Te sigo diciendo. Si yo en este momento soy un rider, ¿vale? Me puedo plantear fuera de autónomos, no me doy de alta. A los espectadores, el rider es el que va en bicicleta a repartir comida. Sí, los repartidores de las casas estas que se dedican a llevarnos a casa las pizzas o lo que sea, o las cuestiones que compramos en Amazon. Y perdóneseme haber dicho un nombre. No, está bien, pero digo que a veces la gente eso no lo sabe. Yo me puedo plantear casi con seguridad que no voy a pagar la cuota de autónomos. ¿Para qué?
Voy a seguir trabajando, voy a cobrarlo todo lo que pueda sin declarar nada. Por otra parte, como no tengo ingresos, voy a presentar mi solicitud de ingreso mínimo vital, porque lo que tenemos muy claro es que cuando se introduce una renta de este tipo, lo que hacemos es empujar, como las placas tectónicas, ¿no? Empujamos a una parte de los empresarios, pequeños empresarios y trabajadores, hacia la economía oculta. Si repasamos datos de economía oculta en las distintas comunidades y de paro, es curiosísima la correlación que hay. La comunidad autónoma española en la que menos economía sumergida hay es Madrid, que es también una de las 3 en que menos paro hay. La mayor cantidad... ¿Cuáles son? ¿Madrid? Madrid, Navarra y País Vasco. Por el otro lado, las comunidades con más paro también son aquellas que tienen más economía sumergida. Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias. Entonces, ahí hay una correlación clarísima. Entonces, ¿qué estamos pensando? Estamos trabajando justo para cargarnos la economía ad infinitum, vamos. Volviendo al tema ideología. Ese IMV, perdóname, que es una porquería lo que han hecho, que la han cagado someramente y que ahora va a haber que hacer declaración de renta, va a haber que ponerlo aunque esté exento y que las madres trabajadoras van a perder los 1.200 euros de ayudas que hayan cobrado IMV, los discapacitados o los familiares discapacitados los van a tener que incluir en renta. Es que hay que decirlo. Pero hay una cosa cosa que decir, que es una cagada que han hecho y que dicen que es para controlar la economía informal. No, pero es falso. O sea, es falso, totalmente. Tened en cuenta que estamos hablando de que 150.000 personas que han pedido el IMV multiplicado por eso, estamos hablando de 300 millones, de controlar 300 millones de caja B. Pero la realidad es que solo la quinta parte de los que lo han pedido lo tienen ya conseguido. Entonces se está poniendo un anzuelo, se está diciendo una cosa que luego no se lleva a efecto, pero sí produce los efectos perniciosos. Es que eso es lo que no se puede hacer. Porque al menos si dijéramos, bueno, bien, pero es que hay un montón de gente que no podría vivir. Oye, el primero que dice hay que ayudar al que necesita ayuda soy yo. Lo que no tenemos que hacer es ayudar al que no necesita ayuda, sino que prefiere estar sentado en el sofá o prefiere estar cobrando con una mano en negro y con otra la ayuda. Eso es lo que no puede ser. Pero es que es la correlación de economía sumergida con paro. Carmen, y nos vamos a publicar, si no cortamos los debates, porque hoy venís con muchas ganas. Me gusta. Sigue. No, porque me has puesto aquí con Fernando y entonces no puedo meter baza nada, pero bueno, normal que estoy casi de acuerdo con casi todo. No te digo del todo, ¿eh? Yo callado, ahora ya no quiero hablar. Silencio 5 minutos, Carmen. Quiero decir que la ideología, cuando mandan todo, mandan todo. El autónomo está visto por este gobierno, está visto por la izquierda como el empresario malo, malísimo. Si es que es la visión que hay en España. Sí. Empresario, como él ha dicho tacos, yo también lo puedo decir. Empresario cabrón. Sí, dilo. No, que el empresario societario, el que tiene cinco personas trabajando, el pobrecillo, es que yo he visto cómo se han pagado todas las nóminas antes que su propia nómina. Y esto es muy habitual, muy habitual. Entonces, estamos luchando contra un monstruo que es esta izquierda espantosa y que va a dejar seco al autónomo y al emprendedor. Punto. Y va a seguir, pero claro, porque está haciéndome que me calle. Ya está, vámonos a publicidad y ahora seguimos. Sí, hay muchos temas, hay tiempo para todo. Nosotros tenemos que ir. Nos vamos a publicidad y luego continuamos. Acércate a la Posada de la Villa, restaurante que abrió sus puertas en 1642 y que conserva la decoración y el sabor de aquella época. Su cocina castellano-madrileña es de máxima calidad y sigue elaborándose al más puro estilo tradicional. Ve y disfruta del mejor cordero asado de la ciudad. Ahora te necesitan más que nunca. Con tu visita lograrán sobrevivir a esta desastrosa situación y mantener el prestigio de la gastronomía madrileña. Un bebé es la experiencia más bonita del mundo, pero cuando se despierta de madrugada porque tiene hambre y te tienes que cruzar la casa para darle de comer, esa parte no la solemos llevar tan bien. Por eso hemos creado Sleepy Bottle, el primer biberón inteligente. Agua a 37 grados de forma constante separada de un cartucho para la leche en polvo, que al agitar sale la mezcla a la temperatura óptima para tu bebé. Sleepy Bottle, gana en tranquilidad y descanso.
1793. El terror de la revolución masacra a quienes rechazan convertirse en esclavos de las nuevas ideas. Liberté, liberté, égalité, fraternité. Esta trepidante novela de aventuras cuenta la historia de los nobles y campesinos que se bordaron en las camisas el Sagrado Corazón con una divisa antigua: Dios y el Rey, lo más proscrito de la Francia revolucionaria. Una familia de bandidos, la verdad tras la Revolución Francesa, porque más allá de la barbarie parisina, en la Guerra de la Vendée se perpetró el primer genocidio moderno. Puedes comprarlo en www.homolegends.com. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. ¿Has oído hablar del Club de Amigos y quieres ayudarnos haciéndote socio? Te lo explicamos en 3 sencillos pasos. Abre tu navegador web habitual. Coloca en el buscador nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com y presiona la tecla Intro. Busca la pestaña de Hazte Socio. Selecciona el método que más se adapte a ti y únete al club. Podrás disfrutar de nuestros descuentos y ventajas en la pestaña correspondiente. Te esperamos. Club de Amigos del Toro Televisión. Oficios perdidos, una serie de reportajes sobre profesiones artesanales de España que han caído en desuso. El separatismo catalán es uno de los más importantes desafíos a los que se enfrenta la nación española. Un golpe de Estado prolongado en el tiempo, continuas violaciones del ordenamiento jurídico vigente y un gobierno central decidido a mirar hacia otro lado nos lo muestra así. Pero no se trata solo de la rebelión de un puñado de políticos. El separatismo catalán cuenta con el apoyo de uno de los hombres más poderosos de todo el planeta, George Soros. Magnate y especulador financiero, Soros ha puesto al servicio de los intereses secesionistas una compleja red de ONGs y fundaciones. Su objetivo, destruir una de las naciones más antiguas de Europa. Conozca más sobre esta conjura comprando Soros, Rompiendo España, un libro de Juan Antonio de Castro y Aurora Ferrer imprescindible para comprender la magnitud de la amenaza que se cierne sobre nuestra patria. ¿Deseas comer bien y cuidarte, pero no dispones de tiempo para cocinar? Hoy en Recomendaciones del Toro por España conocemos Tuppers. Es la marca que te ofrece platos refrigerados listos para calentar y consumir. Están cocinados de forma artesanal a base de ingredientes naturales, aceite de oliva virgen extra y sin aditivos añadidos. Cuentan con más de 80 recetas que van renovando semanalmente. Disponen de una sección de platos aptos para celíacos, acreditados bajo el sistema de licencia europeo. Tanto si eres un particular como una empresa, ahora puedes realizar tus pedidos a través de su web o contactar con ellos por WhatsApp. Te lo envían a domicilio en toda la península en 24 o 48 horas. Aceptan pagos con tarjeta, tickets restaurante e incluso tienen un servicio de recogida de tickets físicos a domicilio. Además, tendrás 7 euros de regalo con tu primer pedido con el código TORO7. Comer con Tuppers es muy fácil. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana. Continuamos con el debate de los autónomos y obviamente cuando castigas a un sector o a una parte de los trabajadores también sufre un cierto sector. En este caso el sector servicios es el que más ha sufrido durante todo el año pasado, una caída general del 15,6% y en concreto las empresas turísticas son las que más han sufrido pérdidas de hasta el 75%. 3/4 partes de sus ingresos han desaparecido. Obviamente podemos hablar de una realidad que es la que es obviamente con una crisis sanitaria pues
obviamente hay un descenso de la economía, pero luego por otro lado tenemos que hablar de lo que hemos estado debatiendo, que es obviamente la actitud del gobierno frente a los trabajadores y las medidas que se toman en contra del bienestar de toda la ciudadanía. En este caso Vox ha hecho muchas cosas para intentar frenar, pero obviamente ese rodillo parece ser que es inapelable de alguna manera. Sí, es inapelable por dos razones. Primero porque lo proponemos nosotros y entonces es un inconveniente para que se lleven a cabo. Y en segundo, si viene de Vox es algo que claro, es no grato. Y en segundo lugar porque claro, todas esas medidas al final lo que se necesita es dinero. Y los presupuestos generales del Estado no están para dar dinero. Es decir, tenemos una deuda pública que es absolutamente inviable de cara a futuro. Otros países como Alemania y Francia en su momento sí hicieron los deberes, bajaron la deuda pública y ahora se pueden permitir aumentar la deuda pública. Con lo cual sí pueden de alguna manera permitirse el poder hacer como están haciendo, subvencionando a un montón de sectores en sus países. Esa es la gran diferencia realmente. Hablas de esos presupuestos generales del Estado que no se van a cumplir porque el gasto está por debajo y el ingreso está por encima. Bueno, es decir, aún va a así, producir el efecto contrario. Y en principio no podríamos aumentar la deuda pública, pero sigue aumentando. Es decir, claro, que el gobierno sigue tirando como si tuviera la máquina de billetes. Y prepárate a fin de año, porque cuando vean que los ingresos van a ser un 15 o un 20% menos de los que pusieron y veamos que el gasto va a ser un 20% más de lo que nos dijeron, tenemos un diferencial del 40%. Y en ese momento vamos y firmamos un manifiesto a favor de la quita de la deuda pública, que es lo que han hecho hace 2 semanas, ¿no? Vamos a pedir al Banco Central Europeo que nos perdone la deuda que tenemos con ellos. Y ahora di lo que va a contestar el Banco Central Europeo. Y ya está. Por eso plantean alternativamente que por lo menos sea permanente. Sí, claro. Pero que al final y al cabo es lo mismo. Vale, exactamente lo mismo que se hizo en Argentina. ¿Recordáis? Y luego el corralito y todas estas historias. Habla mucho de corralito, Estamos utilizando los procedimientos que llevaron a Argentina, que pudo ser la economía más sana y más potente de todo el subcontinente de América del Sur, y hoy es, yo diría que la peor. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos muy bien encaminados. Sí. Políticamente nos estamos haciendo Venezuela y económicamente Argentina. Yo no sé qué puede salir mal. Bueno, mientras nos hagamos económicamente Argentina y no Venezuela, porque si nos hacemos económicamente... Bueno, sí, ya. Vamos a ver, si has vivido Argentina de cerca... Por si acaso. Sí, no, pero y si has vivido Argentina de cerca, por temas familiares y por eso te puedo garantizar que es que han sido años y años y décadas de auténtica locura. Vivir Argentina es muy duro, ¿eh? Las comparaciones son odiosas, pero no, como hablemos de Venezuela... Sí, Venezuela es no comer. Del 4,30 que aquí estaba el dólar hace 30 años al no sé cuántos millones, mil que está ahora... Y estamos hablando de 2 países con muchísima materia prima. Es que en España no tenemos nada. Es que el problema es que la única industria que nos quedó en España después de la desgraciada, porque hay que decirlo, negociación de entrada en el mercado común en los años 85 y 86, renunciamos a toda la industria. A lo mejor nadie se acuerda de esto. La flota pesquera española en el año 1985 yo me acuerdo y no había nacido. Era la primera del mundo. Lo he aprendido con el tiempo. Y alternaba con Japón. Un año era Japón, otro año era España, la primera flota pesquera. En industria siderúrgica, ¿para qué vamos a hablar de lo que había? No voy a entrar en detalle. Pero lo que hicimos fue desmantelar la industria y convertir este país, desgraciadamente, en un parque de atracciones de Europa. Porque tenemos muy buen clima, porque aquí se vive muy bien y todo lo demás. Sí, pero... Y en el momento en que los turistas han dejado de venir, nuestro primer ingreso, nuestra primera industria... Es que ni siquiera eso se ha cuidado con la pandemia. Tiene una ventaja este asunto, eso también hay que decirlo. Y es que si tú desmantelas una industria siderúrgica, necesitas una inversión de 1000 demonios para volver a replanteártela. Mientras que en esta situación, teóricamente, si tú cierras un bar y no necesitas venderlo, cuando termina la pandemia, si necesitas venderlo es otra cosa. Pero si no necesitas venderlo, no desmantelas. Cuando termina la pandemia vuelves a contratar y funcionas inmediatamente. Y desde ese punto de vista sí que podemos pensar que debe haber, mejor dicho, un efecto rebote en el momento de la economía en el momento en que desaparezca la situación pandémica. Claro, pero ese rebote no va a llevarnos... Consumo. Si la gente no tiene dinero para consumir, ahí está, es un sector condenado. Ese es el asunto. Pueden volver a funcionar, pero si todos nos hemos arruinado... Vamos a ver, se habla mucho de la crisis de 2008 y se está diciendo que fue una crisis bancaria. No, vamos a ver, fue bancaria en Estados Unidos, que fue donde nació. En España fue una crisis de demanda, realmente. En España lo que pasó fue que cuando la gente vio que a su vecino le habían despedido, entonces empezó a retener su propio consumo.
Y claro, si tú no compras coches, entonces la fábrica de coches tiene que despedir gente. Y no solamente la fábrica de coches, sino dominó. Los de los complementos, los de las materias primas, y entonces vas haciendo una espiral hacia abajo. Y si analizas bien, la crisis de 2008 fue eso. En España fue una crisis de demanda. Porque realmente el problema bancario, donde se dio, que fue donde nació, aquello de las hipotecas subprime que recordaba, en España pasó de otra manera, y solo con las cajas, pero donde pasó realmente fue en Estados Unidos. Otro día podemos hablar de eso si queréis. Hago una pregunta, porque en su momento Vox propuso que el dinero que se iba a destinar a los ERTE en principio se destinara para pagar salarios de trabajadores, etcétera, para que al menos pudieran consumir, es decir, para que dentro de lo malo hubiera una cierta libertad económica de consumo. Luego hemos visto que esos ERTE nos están pagando, que gran parte de eso nos están pagando, y por lo tanto, ahí tenía razón Vox. ¿Cómo lo veis? ¿Era una medida plausible? La medida, si me permites, la medida sobre todo iba encaminada al momento que estábamos confinados, en los que los ciudadanos estábamos todos en casa, no trabajábamos y no teníamos ingresos, con lo cual lo lógico es que la vía de ingresos se pudiera activar de alguna manera. Esa era la idea. Recibimos críticas de todo tipo, pero luego después estamos viendo que en Europa se está haciendo. Claro, es que al final es lo que se ha comentado. En algún momento tienes que tener dinero para gastar. Y cuando gastas, pues reactivas economía. Si es que no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Y en cuanto al tema, si me permitís, de las actividades económicas y de la crisis económica del 2008 y demás, yo creo que al final, como política de país, se tiene que buscar siempre el equilibrio, ¿no? Porque todas las actividades aportan. Por tanto, el problema está en la crisis del 2008 y las que han venido posteriormente y las que vendrán. Al final es cuando primas un sector económico determinado en perjuicio de los otros. Ese se viene abajo y los demás no los has desarrollado, con lo cual te encuentras con la situación. Con lo cual, al final, el objetivo final, o digamos, pero hay que tener claro, a mi juicio, es tener ese mix de economía en que todas las actividades se puedan en su medida potenciar y primar siempre. Eso es lo suyo. Lo que no puedes hacer efectivamente es crear un macrosector que encima depende de la buena voluntad o del interés que tengan el resto de los europeos en venir a visitarnos, porque cuando dejan de venir a visitarnos, entonces no tenemos nada. Y ese ha sido el problema. Y no, realmente es que no se cuidó de la crisis del 8 absolutamente nada. No hemos llegado a salir, ¿eh? Claro, pero es que no se cuidó absolutamente nada. Evidentemente este año iba a bajar el turismo por lógica. Pero si no se habían tomado medidas en el aeropuerto, si no se habían hecho una serie de cosas, hemos sido el peor, en la primera ola fuimos el peor país de Europa y buena parte de fuera de Europa, entonces se nos ha tenido miedo. No se ha hecho absolutamente nada para salvar el turismo en España, absolutamente nada, ni una sola medida en todo el año 2020 para salvar el turismo. Hostelería, cierren. En otros países dicen hostelería, cierren, pero nosotros ayudamos. Los ERTEs no pueden ser eternos, ahí estoy con vosotros. Los ERTEs no pueden ser eternos, podían ser una buena medida para lo que era la pandemia más dura. Confinamiento. El confinamiento. Pero no hay con qué pagarlo. A partir de ahí, claro. ¿qué me vas a decir? Yo estoy absolutamente de acuerdo lo que se ha dicho. Efectivamente había que haber acudido a la ayuda directa. Los ERTE, como llevamos diciendo ya meses, porque ya desde octubre lo venimos diciendo, o si no antes, los ERTE al final van a acabar siendo denostados y van a ser un fracaso. Es decir, los ERTE en este momento solamente están sirviendo para mantener empleos fantasma. O sea, la gran mayoría de los que están en ERTE, lamentablemente, no van a volver a su puesto de trabajo. Es un paro encubierto. Es un paro encubierto. El problema es que la gente está contenta pensando que cobra por no hacer nada. Al gobierno le interesa que estén en el ERTE y que no en el paro, porque como técnicamente los trabajadores en ERTE no cuentan, así se camufla. Lo que está pasando con los ERTE es lo que antiguamente decíamos antes de la ley concursal, cuando teníamos quiebra y suspensión de pagos, decíamos la suspensión de pagos es la antesala de la quiebra. Bien, vale. El ERTE es la antesala del paro. Y ya está. El ERTE era la antesala del paro. Sí, en este momento el ERTE, claro. en un porcentaje importante, ya es paro. Es paro encubierto. Voy a disentir. Contaré una anécdota sobre el tema de los ERTE. Fue bastante curioso cuando se estuvo debatiendo en el Congreso, que yo estaba aquel día en el Pleno, pues en ese momento me metí en la página web del Ministerio de Trabajo, porque se estaba debatiendo si ERTE era situación legal de desempleo o no lo era, ¿no? Bueno, pues todavía ese día, en la página web del Ministerio de Trabajo,
el ERTE era situación legal de desempleo. O sea, que es que han cambiado todas las denominaciones. Es desempleo, exactamente. Claro. Yo quiero hablar bien de los ERTEs. Los ERTEs son una idea magnífica y que además no se la ha inventado Yolanda Díaz. Esto me parece mira, es que esto necesitaba decirlo. Pero es una idea magnífica de corto, no una idea magnífica de largo. Claro, para ciertas porque es coyuntural y no estructural, y lo hemos convertido en estructural. El problema es que estamos viendo eso, que las renovaciones son constantes y mira, parece esto que el cuento nunca acaba. al tema concursal. Yendo al tema concursal, el ERTE, en la crisis de 2008, pero ya se regulan en el 2012, si no recuerdo mal, por Fátima Báñez. Sí. Entonces, es una herramienta magnífica para muchísimas empresas que estaban en concurso de acreedores. Pero era algo controlado por un administrador concursal en determinadas circunstancias y era algo muy controlado por el juzgado. Es decir, no esto de, venga, todos para el ERTE y ya te sacaré y voy a aguantarte en el ERTE, que por cierto también está dando a economía sumergida, porque hay gente que está ayudando, pero dice, oye, si te paga el Estado, yo te doy en negro, no sé cuánto. Claro. Entonces, el ERTE es magnífico, pero controlado. Aquí no hay control, aquí han quedado unos que sí que han cobrado y ha quedado mucha gente con muchísima... La casuística es enorme de gente que no ha cobrado. Hay muchísima gente que sí ha cobrado. Esto también hay que ser honrado en todo, pero no puede ser ad eternum, porque es que ahora son hasta el 31 de mayo. ¿Y si en mayo, que tiene toda la pinta, la pandemia va a seguir mal? Entonces, la gente van a pedir hasta el 30 de septiembre que no hay dinero. Que no hay dinero. Eso es como cuando le dices a tus hijos que no, mi hija de pequeña se pensaba que el cajero me regalaba el dinero y un día le dije, digo, es que ya no tenemos más dinero y me dijo, pues no importa mamá, saca más del cajero. Digo, no, es que en el cajero no tenemos tampoco. Bueno, pues esto es lo que hay que decirle a los españoles, que el Estado no es una cajita de dinero. Pero es que ya sabes que el dinero público no es de nadie. Bueno, no solamente eso. Oye, que porque me llame Carmen no me trates así. Es que, según la eminencia que tenemos en el Ministerio de Consumo, lo único que hay que hacer es darle vueltas a la máquina de imprimir billetes. Bueno, ya sabes que el señor Garzón diría, hemos proponido. Sí, y te recuerdo que... Debía haber dicho, ha proponido la eminencia. Pero es que luego eso está haciendo también el Banco Central Europeo. En parte, una crisis frívola también viene por ahí. Sí, no, en contabilidad solo hay una verdad, debe izquierda, haber derecha. El papel todo lo admite. Sí, y entonces, como se habla de números, tenemos, y como el dinero es número, tenemos la costumbre de mezclar dinero con número, y no es lo mismo. En contabilidad, cuando la caja llega a cero, baja negativo. Y tú cuando la caja la tienes en cero y dices, saco 1000 de caja, menos 1000, menos 2000. Pero cuando hablamos en dinero, cuando la caja llega a cero, es cero. Ya no hay. Porque no hay, y no puede ser menos uno. Eso es que es así. Y el gobierno no habla de dinero, habla de contabilidad y de números. Y entonces cuando llega a cero, ¿qué es lo que hace? Baja, sigue para abajo. Debo. Y entonces deuda. No, lo que hace es ingeniería contable. Coge y te cambia la cuenta y punto. Lo que no es entendible es que se admita, sea un ente público o lo que sea, que se le admita a un ente público lo que no se admite a un ente privado. En una empresa, en ninguna empresa se que se esté permanentemente en pérdidas. O sea, hay empresas que tienen pérdidas como todas. Pero la ley te dice que si el patrimonio de la sociedad queda por debajo del 50% del capital, tienes que disolver la sociedad o corregir ese equilibrio. Menos que hables de presupuesto público, en cuyo caso te puedes permitir 50 años de déficit público y de perder dinero y aumentar la deuda pública hasta límites insospechados. Pero hay empresas en esa situación por... ¿En este momento? Siempre. Es que en este momento está en suspenso la norma. A lo largo de toda la historia, en esa situación hay empresas que no se disuelven. Sí, pero ¿sabes lo que pasa desde hace muchos años? Porque esta norma se introdujo en la reforma del 89, nada menos. Ha cambiado los porcentajes. El responsable de las deudas de la sociedad, en ese caso, es el órgano de administración. Ahora no, ahora está en suspenso por la crisis. Durante un añito está en suspenso. Esta norma se ha mantenido desde entonces y solamente estuvo en suspenso entre 2008 y 2012 por la crisis anterior, pero siempre y cuando las pérdidas tuviesen en aquel momento procediesen de pérdidas por inmuebles, por minusvaloración de inmuebles. Y ahora mismo está de nuevo en suspenso como consecuencia de la pandemia hasta que la quieran volver a poner. Lo de las prórrogas es otra barbaridad.
absoluta, que esté suspenso todo, que no se pueda hablar, que no haya un registro de empresas de preconcurso, etc. En estos momentos es una barbaridad. Yo no sé qué va a pasar el 15 de marzo, bueno, sí lo va a pasar, que el 14 se sacará una nueva norma donde prorrogarán otros 3 meses. Imaginaos la situación en los juzgados de lo mercantil cuando se levante la prohibición de concurso. O sea, en ese momento se nos hunden los edificios. Eso va a ser una explosión. No quiero imaginármelo. Yo me voy a hacer administradora concursal, estoy pensando porque te vas a forrar. No van a cobrar ni los administradores barbaridad, Fernando, lo de los sindicatos. No van a cobrar ni los administradores. Bueno, siempre son los primeros que cobran. Perdón. Compórtense. Vamos a... Para barbaridad lo de los sindicatos, ya estamos viendo la crisis económica en la que estamos, pues los sindicatos siguen de vacas gordas. El gobierno ha aprobado una subvención, aumentar la subvención más del 50%, alcanza el total de 13,88 millones, casi 14 millones de euros que los sindicatos van a cobrar este año. ¿Para qué? Porque ya saben ustedes que tenemos sindicatos, pero que cuando realmente hay que proteger a los trabajadores, que durante el último año no los hemos visto, no aparecen. Obviamente ya sabemos que UGT y Comisiones Obreras son sindicatos que pertenecen al sector de izquierda, de extrema izquierda, tradicionalmente, y que obviamente cuando hay un gobierno del otro lado es cuando se manifiestan, pero cuando hay un gobierno de su símbolo, pues se quedan en casa cobrando. No sabemos si con las famosas mariscadas como en Andalucía en su momento, pero está claro que esto es un paso más, como fue la compra de voluntades de los medios de comunicación, pues el gobierno está comprando las voluntades de los sindicatos. Saben que viene algo muy gordo, saben que lo peor todavía de la crisis no ha llegado y ya están preparando el terreno para que los trabajadores, o al menos parte de ellos, estén calladitos y silenciados. ¿Qué hacemos con los sindicatos? Porque, bueno, Vox ha creado el suyo, o digamos de alguna manera nace dentro de Vox, pero está claro que la gran mayoría de los trabajadores están afiliados a estos sindicatos y de una manera completamente ideológica. Desde Vox lo que pensamos es que hace tiempo que los sindicatos de clase, los tradicionales, no defienden a los trabajadores. Se han habituado a recibir subvenciones públicas y a vivir de eso, y lo hemos visto en muchas situaciones en las que llama la atención que estaban pasándolo mal los trabajadores y sin embargo los sindicatos se dedicaban a mirar para otro lado, ¿no? La decisión que hemos tomado desde Vox de crear este sindicato Solidaridad es precisamente para dar la batalla también, en este caso sindical, a estos sindicatos de clase y de alguna manera decirles a los trabajadores que tienen una opción que va a defender sus intereses y va a defender su situación. Entonces, ahí estamos intentándolo y a ver cómo puede desarrollarse esa idea. De hecho, ya en algunas empresas ya hemos conseguido representantes sindicales y desde luego yo creo que hay un pozo de trabajadores que efectivamente estaban deseando que pudiese entrar un nuevo actor sindical para que de alguna manera pueda hacerles competencia a todos estos. Entiendo que eso también incomoda bastante, obviamente, a estos sindicatos, a los partidos que los manejan, porque de alguna manera es entrar dentro de un lugar que pensaban que era un parque propio, ¿no? Es decir, oye, tenemos ciertos sectores copados, que son como sectores sociales, en este caso sindicatos, que entre un nuevo agente, un nuevo actor en esas circunstancias, obviamente incomoda y mucho. Como en multitud de sectores, pasó en su momento con los medios de comunicación, pasó a esta casa que tuvo que sufrir los ataques de los medios de comunicación que tenían copado toda la publicidad, pasó también con los partidos políticos, con UPyD en su momento, también Ciudadanos inicialmente, con nosotros ahora, y en los sindicatos, en el mundo sindical, pues ocurre también lo mismo. Pero bueno, ahí estamos para dar la batalla y también la pelea. Nosotros no nos vamos a arredrar y vamos a seguir con ese objetivo. Fácil no es, desde luego, porque estamos hablando de las cosas de comer, literalmente mariscadas, de alguno que otro, ¿no? Es que el problema de los sindicatos no es diferente al problema de otras organizaciones empresariales o de los partidos políticos, también hay que decirlo. Y es que todos estos, como nos ocurre a los colegios profesionales, deberían de vivir de sus cuotas, que nosotros no tenemos peajes. O sea, yo me permito el lujo de venir aquí y hablar lo que hablo y decir lo que digo, porque vivo de mi trabajo, de lo que hago en mi despacho profesional, porque no cobramos, porque nuestros colegios los colegios profesionales, a los que yo represento, tenemos unas cuotas o unos servicios que damos a nuestros colegiados y vivimos de eso y no nos da ni el Estado, ni la comunidad autónoma, ni el ayuntamiento, ni un céntimo. Entonces los sindicatos lo que tenían que vivir era de las cuotas de sus afiliados, como las organizaciones empresariales tendrían que vivir de las cuotas y como los partidos políticos deberían de sus cuotas, etcétera. Pero en el momento que subvencionamos todo, pervertimos en muchas ocasiones, que no digo siempre, antes de que me salga
salte, como son los nuevos, antes de que me salte, pero pervertimos el sistema porque generamos el peaje. Y entonces al final llega el presidente de una organización empresarial que calla. ¿Y calla por qué? Porque si pierde determinada subvención no cobra el sueldo. Y llega el del sindicato y calla y consiente. ¿Por qué qué? Porque deja de percibir lo que cobra de su salario, de su liberado de no trabajar. Una pregunta por aclarar. Estamos hablando de que estas subvenciones son directamente subvención pura y dura, pero esto, claro, aparte están todos los edificios donados a los sindicatos. Además, que es que habría que hacer casi una auditoría para ver lo que tiene esta gente. El problema gravísimo con los sindicatos, que es el problema que tienen ahora, es que como hace mucho tiempo que se convirtieron en realidad en máquinas repartidoras de dádivas a los interesados, a los que estaban, ¿vale? Hace falta que recordemos, es lo malo de ser viejo, PSV, ¿os suenan esas siglas? ¿Vale? Sí, somos todos viejos. Bien, pues, vale, creo que lo tenemos claro. A partir de ese momento, y sobre todo también durante la crisis o con la crisis de 2008, las afiliaciones a los dos sindicatos clásicos cayeron en picado. Entonces no se pueden mantener con las cuotas. Siempre han gozado de subvenciones, pero ahora no es que gocen, es que o se las dan o desaparecen. Y como son una organización o unas organizaciones utilizadas para influir y para crear opinión, hay que mantenerlas porque son de amigos. Ya veréis como no hay ninguna subvención a sindicatos de otro signo. Escucha, y que están en todos los fregados, porque cuando vino la recuperación de bienes expropiados, los primeros. Cuando ha habido fraude en la formación, mira qué nombres han salido. El patrimonio sindical. ¿Recordáis la devolución del patrimonio sindical? Cuando se abre la espita de los despidos, anda que no son los primeros que empiezan a despedir gente. Cuando ha habido problemas con contrataciones, ilegalidad en contrataciones, también los mismos. Pues es que siempre son los mismos, los que salen, los mismos nombres, las mismas siglas. Os libráis. Los y de luego te encuentras, porque no estáis en ninguna. Y luego te encuentras con que liberados sindicales de la sanidad, en el momento en que ha hecho falta que no ocurran, no vuelven. No va ni uno. No vuelven. Pero si algunos de los entrevistados con el tema de la crisis sanitaria del Zendal eran sindicales, eran sindicatos, representantes sindicatos que estaban ahí obviamente para decir lo que el gobierno quería que se dijera. Hemos llegado hasta ese punto de manipulación. Nada, esta subvención es que es la compra de la paz social, como decía Fernando, a la vista de lo que llega. Porque es que ellos tienen una cosa, y es que tienen una capacidad de movilizar enorme, porque tienen una estructura grande. Si este gobierno fuera del PP o fuera de Vox, o bueno, en realidad tendría que ser una conjunción, si fuera de derechas. Si no fuera que es. Sí, claro. Pues entonces, vamos, es que ya estarían las calles llenas de manifestaciones. No existirían adoquines en la calle, Carmen. Vamos, no habría adoquines, tendríamos que estar fabricando adoquines. Bueno, de hecho, en algunos sitios la educación ya está fabricando adoquines. Cataluña cuando pasó todo eso, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que se compra la paz social, porque el año 2021 siempre yo desde que soy pequeña siempre he oído de lo del otoño caliente. Este año el otoño va a ser ardiente, pero siempre atenuado por las previas compras que se hacen de voluntades, siempre. ¿Hay alguna manera legal de frenar esto? O sea, es decir, ¿esto es una praxis habitual de un gobierno? ¿Tiene sus limitaciones? ¿Esto es un acuerdo extragubernamental de alguna manera? ¿Cómo se puede? Puedo poner un ejemplo a nivel municipal, como concejal también que soy del Ayuntamiento de Madrid, lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid. Estamos en la oposición, pero estamos presionando para que todas estas subvenciones que han venido dándose a asociaciones de vecinos, concesiones de locales gratuitos, se vaya revertiendo la situación. Hemos reducido el número de subvenciones prácticamente el 95%, porque lo vamos a llevar, o el gobierno lo va a llevar, a concurrencia competitiva. Ya no es asignar a dedo a unos y a otros, sino que, oye, si hay una finalidad que cubrir, se hace abierta de forma competitiva y todas las asociaciones que quieran concurrir a esa subvención, que concurran, uno. Y dos, la cesión de los locales gratuitos se está poco a poco también revirtiendo la situación. Oiga, ¿usted por qué tiene que disfrutar de un local gratuito? Es que estamos hablando hace poco en el pleno de distrito de Arganzuela, un local de 1000 metros. Para una asociación que decía que estaba abierto a todo el mundo que quisiera participar en ese local, pero resulta que solamente eran los de un lado. Concursos y talleres que podría explicar... ¿No serán las chochocharlas estas famosas? Pues algo parecido. Talleres absolutamente esperpénticos. Pero cuando, por ejemplo, hay una asociación de
de familias de adopción de niños chinos que no tienen ningún componente ideológico, le dicen que no pueden disfrutar de ese local y no les dejan. Y luego, eso sí, hay otra cuestión también mucho más, en fin, diría material, del mantenimiento de esas instalaciones. Cuando se ha recuperado por parte del ayuntamiento esos locales... Destrozados. Bueno, destrozados, en fin, se hacían ahí borracheras, consumo de drogas, y además, en basura, absolutamente lamentable. Algunos lo llaman casas culturales. El equipo anterior del ayuntamiento hacía las cesiones por 20, por 30 años, y entonces te encuentras con que no puedes revertirla por derechos adquiridos y demás. Que eso ya es lo último. Pero es que además ni siquiera se ha disimulado. ¿Os acordáis cuando Errejón dijo que cuando estaba en el Ayuntamiento Carmena, Errejón dijo tranquilamente que tenían que crear las estructuras para que una vez que ellos salieran y eso, para que se siguieran desarrollando sus actividades. Y eso fue el sistema. Pero vamos, y lo dijeron, nos lo tragamos y ahí estamos. Después piensan que las manifestaciones, por ejemplo, por Pablo Hasél son esporádicas, ¿no? O sea, espontáneas. Pero perdonadme, en el fondo de todo, lo que hay es la cuestión de imagen. Yo no voy a decir que haya que echar a todos los políticos, me conformo con que no destrocen. Sí, hay políticos que mandan y que son corruptos y que lo están haciendo mal. No voy a plantear que a los que mandan, a los que mandan. No me abráis el melón ese. El político es un mal menor y hay que tolerarlo, porque es así. Menor no es, hay que tolerarlo, pero menor hay que conseguir que no sea tan malo. En eso, o al menos que se sienta que tiene la presión de la bota en la nuca. Pero es que, vamos a ver, usted no puede hacer si lo que quiera. Después, en el momento de ir a una votación, como acaba de suceder en Cataluña, te encuentras con una abstención del 48%. ¿Esto qué es? O sea, si ese 48%, ¿qué pasa? No tiene opinión, piensa que nadie debe... ¿Se puede quejar alguien de ese 48% de la deriva que esté tomando el gobierno que haya en Cataluña? Yo entiendo que no se puede quejar. Si usted quiere cambiar la situación, ejerza su derecho. Al menos ejerza su derecho. Y ese es el de voto. Y es el de recordar, cuando vas a poner la papeletita o a dársela al presidente de la mesa, qué es lo que ha hecho cada uno y a dónde está llevando la situación. Pero somos de memoria corta. No somos de memoria corta, quizás seamos de memoria interesada. En España hay un problema de siempre, y es que, recordad que en Francia, estos son dichos, en Francia se decía, los franceses tienen el corazón a la izquierda pero la cartera en la derecha, y otras cosas por el estilo. Aquí en España casi diríamos que la cuestión y la votación se decide por los nuestros. Y ya está, que vienen los nuestros. Entonces votamos a los nuestros y en algunos casos hasta se vota a los nuestros por tradición familiar. No es, digamos que se hereda el sentido del voto. Y mirad un poco, tocad un poco y veréis que esto pasa. Si tienes ese concepto de los nuestros, nadie te va a convencer de que votes al de otra ideología porque pueda ser un mejor gestor. Y ese es el problema que tenemos. En Italia acabamos de ver que se ha montado la que se ha montado, pero ha habido un Draghi, ¿vale? Para que se le encomiende la gestión. Es decir, un funcionario europeo y todo lo que queramos, alguien con prestigio suficiente para aunar la situación política. ¿A quién pondríais en España? Poneos en esa situación. Yo cuando pienso de presidente del gobierno... Habría que importarlo. En fin. Habría que importarlo. Ese es el problema que tenemos. No. Vámonos a publicidad para continuar el debate, no sin antes recordarles dos cosas. Primero, Club de Amigos. Prudencia con el tema de la vacunación, pero en este caso fijo, o al menos el PP, el Partido Popular de Galicia, quiere proponer esa vacuna, que recordemos que nadie la ha pedido obligatoria. De hecho, aquí tenemos sentado a Pedro de Vox. Vox es el único partido que ha dicho que quiere la libertad de la persona para elegir si se vacuna o no, porque es algo que obviamente la gente está muy preocupada. Los medios de comunicación más importantes se vanaglorian diciendo que han conseguido reducir el porcentaje de la población que no se quería vacunar. Eso quizá, obviamente, tenga que ver con alguna campaña de marketing, como podemos entender, con eso que llaman la escasez de las vacunas, que si los famosos se están vacunando, que si los políticos de turno se están vacunando, pero es que de repente en Galicia van a vacunar a todo el mundo, o al menos eso es lo que quieren hacer. ¿Y dónde queda la libertad de la persona? Lo que me faltaba por escuchar, un socialista hablando de prudencia y de libertad individual y un... Después se retractó porque le debieron dar un toque, dijo, bueno, me he pasado de honestidad. Y un miembro, un cargo público del Partido Popular adoptando prácticas casi comunistas, ¿no? Es decir, se obliga a vacunarse y el que no acepte se le multa además, ¿no?
Bueno, estamos en esos comportamientos, en momentos en los que efectivamente, como ha dicho el dirigente socialista, hay que ser especialmente prudentes. Hay teorías sobre el tema de vacuna sí, vacuna no, cada uno tendrá su opinión, pero lo cierto es que lo que no puedes hacer es obligar a las personas a hacer algo contra su voluntad, es decir, que prefieran a lo mejor esperar para ver los efectos en real de esas vacunas para tomar la decisión. Es que parece sentido común, pero parece que muchas veces es menos común de los sentidos. Yo quiero abortar, mi cuerpo, mi decisión. Pero cuando quiero que no me vacunen, ahí no existe ese argumento que utilizan las feministas en estas cuestiones. Hay algo mucho más grave, ¿eh? Sin entrar en la dinámica de la vacuna sí y la vacuna no, hay algo mucho más grave, y es el enfrentamiento social que se puede generar o el generar delincuentes o el generar gente mala y gente buena, porque en el momento que empiecen con que yo te multo y yo no sé qué, como no te has vacunado, tú eres malo porque no te vacunas. Es cierto que no es vacuna sí o vacuna no, pero antes has hablado del consentimiento informado. A ver, todo el mundo sabe en la práctica que el consentimiento informado es ese documento que lo que hace es liberar al profesional de toda responsabilidad de lo que ocurra como consecuencia de... Para eso está. Que para eso está. Entonces, si a mí me obligan a vacunar, voy a tener que firmar ese documento donde libero de responsabilidad al fabricante de la vacuna o al que me la pone si me pasa algo. ¿No me van a indemnizar? Es que la magia es que las empresas farmacéuticas ya han firmado ese convenio con los dirigentes políticos para que no haya ninguna reclamación ante posibles adversidades. Pero vamos a ver, yo vamos a suponer que decido no vacunarme. Me dicen 600.000 o se vacuna. Oiga, ¿y si me muero? ¿Y si me da una ración? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿A mí qué me van a dar? No, usted como tiene que firmar aquí el consentimiento informado, usted si tiene una ración, mala suerte. Es que por lo visto es el gobierno que ha firmado el consentimiento por todos nosotros. A ver, pero no, esto no puede ser así, no puede, un gobierno no puede crear gente buena y gente mala. O sea que bueno es el que se vacuna. Y malo es el que no se vacuna, según esto. Pero si es que lo crea todos los días, pero si lo creó con las mascarillas solidarias y no solidarias. Claro. Ya, pero te digo que su espíritu es crearlo todos los días. Respecto a Fernández Vara, hay que decir una cosa. La estupidez que dijo no fue honradez ni nada, porque los efectos adversos que puede haber en la vacuna, el miedo que hay es a largo plazo, en materia de reproducción y en una serie de cosas. Entonces, si estaba siendo torpe a la hora de organizar el tema de las vacunas, lo que dijo respecto a la prudencia es algo que no se verifica en unos días y menos se verifica en la gente más frágil. Entonces, Fernández Vara es que ni siquiera fue honradez, fue simplemente lo de siempre. En cuanto a la vacuna, estoy por la libertad, yo soy pro vacunas totalmente. Es que ese es otro debate manipulado demagógico. Claro, estar en contra de esta vacuna o lo que llamen como vacuna, que no es un caldo diferente, no es... Esta vacuna, lo primero, además el otro día estuvimos con López Mirones, que lo explicó muy bien, que ni siquiera actúa completamente como vacuna, es decir, y aparte que genera anticuerpos en X tiempo. Esto es como los préstamos, tiene una carencia de tiempo en el cual puedes seguir contagiando y puedes ser contagiado. Actúa más bien como un medicamento porque minimiza muchísimo si tú tienes contacto, pero puedes seguir contagiando. Entonces, esta reduce muchísimo. Te lo digo porque tengo un caso muy cercano y estoy de acuerdo, pero obligar a una vacuna que se ha desarrollado en 2 años, eso es una atrocidad. En 8 meses. En 8 meses. Bueno, es que a lo mejor venía de antes de los ensayos. Su marketing son 8 meses, pero bueno, ya hablaremos. Y luego Feijóo, pues es que muy en su línea. Feijóo es un dictadorzuelo de terruño, ya está. Muy en su línea, es que no me... Lo que pasa es que también hay que decir que el PP de Galicia ayer lo desmintió, ¿eh? Entonces podemos estar en la técnica globosonda de sí, pues no, a ver qué tal. El espectador puede acceder a ese documento que está en Internet digitalizado, que es la propuesta del Partido Popular, firmado primero en la cabecera por Feijóo, pidiendo eso. Obviamente quizás se hayan echado para atrás por toda la polémica suscitada y que la gente le haya reclamado. Garzón diría que ayer se desdició. Se ha desdecido. Se ha desdecido de lo que había proponido. A ver, falto yo. Por delante, en mi posición en esto es y será siempre, como prácticamente en todo, absolutamente liberal. Quiero decir, lo que no podemos hacer es imponerla en estas condiciones. Después, a la posibilidad de poner multas y todo esto, ahora mismo mi primera respuesta es no. Después digo, la conveniencia o no conveniencia de vacunar.
Vale, puede haber montones de efectos adversos que desconocemos en este momento, que tampoco es cuestión de empezar a pasar listas de posibles efectos adversos, porque estamos eligiendo entre la alternativa del diablo, lo malo y lo peor. ¿Vale? ¿Puede ser malo la vacuna? Puede ser mala, pero puede ser peor no poner la vacuna tal y como se han desarrollado los acontecimientos en el último año. Yo eso creo que está clarísimo. Hombre, en Israel dicen que está yendo muy bien, ¿eh? Claro, si la vacuna nos permite terminar con este problema o, digamos, al menos suavizar la situación, yo sí que os digo que, vamos, el primero en la cola para ponérsela, estoy sin ninguna duda. De ahí a decir que haya que imponer sanciones, no me atrevo a tanto, pero sí os digo una cosa. Al fin y al cabo, cuando una parte sustancial de la población se vacuna, llegamos a esa famosa, no me gusta nada la expresión de la inmunidad de rebaño, prefiero decir inmunidad social, de grupo, lo que se quiera. Yo creo que es más apropiado en día de decir rebaño. Alcanzamos hasta un 70 de inmunidad de rebaño, sí, pero porque nos quieren tratar como rebaño. Pero no por eso sí, desde ese punto de vista sí. Pero claro, entonces resulta que hay una parte de la población que lo que hace es beneficiarse del riesgo corrido por los demás. Todo depende del cristal con que lo miras, ¿vale? Desde el punto de vista de mi libertad, quiero decidir si me vacuno o no, y no creo que nadie me pueda imponer una multa por decidir no vacunarme. Ahora, desde otro punto de vista, bueno, puedo ser el tipo más egoísta del mundo si dice, voy a esperar a que se me vacunen todos los que están a mi alrededor, que yo ya no me contagio, porque ya no existe la enfermedad, porque los demás han corrido el riesgo por mí. Pero eso y estás eso no me hablando gusta. entonces de todas las vacunas. Pero hay muchas fórmulas, mira, hay muchas fórmulas intermedias. Pero la vacuna ya he dicho que no, o sea, la multa, perdón, ya he dicho que no. Hay muchas fórmulas intermedias sin llegar a la dictadura de la sanción. Claro. Porque en el momento que si el mercado solo lo va a regular y los propios países, turismo. En el momento que todos los países digan, aquí no entra ninguno que no venga con vacuna, todo el que quiera salir, salga. Yo, por ejemplo, tengo una hija que vive en Australia. Hace año y medio ya que no la vemos y queremos ir a verla. El momento que abran las fronteras de Australia, los australianos primero van a decir, aquí no entra ni Dios que no venga vacunado. Pues yo no sé si estaré a favor o contra ese momento de la vacuna, pero que mi mujer me va a poner la pistola en la cabeza, me va a decir, o te vacunas o me voy sin ti, ya te lo digo yo, y acabaré vacunando el próximo motivo. Pero luego además es que mienten por todos los lados, porque lo que tiene que haber es que primero que haya vacunas y que las pongan de verdad. Ya sé que es un ejemplo individual, pero mi madre tiene 95 años. Llevamos 3 días persiguiendo a Lisfas, a las horas sociales, a la madre que los parió, para ver si la vacunan o no la vacunan, y aquí nadie sabe decirte nada. Están hablando de que van a vacunar a los de los 80, pues miren ustedes, señores, hay una de 95 que no han vacunado. Una, de momento. A la que tendrían que vacunar, porque con independencia de que si esto no se vacuna, la vacuna en una persona de 95 años está... En estos momentos yo creo que todos estamos más que de acuerdo en que se debe hacer. A lo mejor en grupos de 40, de 50, de salud, etcétera, a lo mejor la vacuna, como dijo aquí el doctor Kovacs, por cierto, que dijo, hombre, habrá que analizar en quién es positivo y en quién es negativo. No se puede tomar la determinación de todos sí o todos no, sino que hay que sopesar cuando el caso es positivo o cuando es negativo. Ahora, poner una pistola. No. Es decir, poner una sanción de 600.000 porque tú digas que no te vacunan, bueno, pues usted garantíceme usted, ¿cómo me garantiza usted de verdad que si me pasa algo, mi familia no va a quedar indemne y va a poder vivir al ritmo de vida que vive si yo estoy trabajando en un país como es España, donde no es Estados Unidos, donde las indemnizaciones están tasadas y regladas, donde tu dedo vale 150 euros y tu vida vale 3.500 multiplicado por un coeficiente, pero que en el mejor de los casos, si eres el más rico del mundo mundial, tu vida vale 30.000. Sí. Eso seguro valemos de tasaciones. Pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? Por lo menos, si me vacuno y me pasa algo, págueme usted lo que me va a sancionar si no me vacuno. Bueno, nos queda poco tiempo, que me gustaría sacar el último tema, que es el tema de Puigdemont. Y me huele, aquí tenemos a Pedro, me huele que algo ha tenido que ver Vox en todo esto. Recordemos que Puigdemont lleva 3 años fuera de España, desde el 1 de octubre de 2017, que ocurrió ese referéndum ilegal, y hasta ahora todavía sigue con la inmunidad por haber sido elegido europarlamentario. Cuéntanos, Pedro. Antes de que hable, Pedro, habla con propiedad. El prófugo Puigdemont. El prófugo Puigdemont. Queda dicho. ¿Cómo es? Anótenlo en el diario de sesiones. No, ahora que lo diga Pedro, pero técnicamente y legalmente es así. El prófugo Puigdemont. Sí, sí. Cuéntanos, Pedro, ¿cuál ha sido la batalla legal que ha seguido Vox en estos 3 años? Pues desde que yo recuerde, febrero de 2017 empezó más o menos todo. En el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona
bueno, ahí empezamos a pedir la investigación de la estructura que tenía que ver con el proceso separatista, y en verano ya, cuando se había anunciado que iba a haber esa consulta ilegal el 1 de octubre, es cuando ya empezamos a pedir medidas específicas ante la Fiscalía contra Puigdemont. Puigdemont, desgraciadamente, se escapó, salió de España, a pesar de que lo habíamos advertido previamente, y en el momento en que se inicia ya la causa en el Supremo, pues todos aquellos que están fugados, que están huidos, que están prófugos, que están procesados, porque hay auto de procesamiento contra todos, aquellos que están fuera de España, se suspende la causa en el Tribunal Supremo a espera de que algún día pueda detenerse a los huidos y ponerles a disposición de la justicia española. Y esa parece ser que es la situación que se puede dar, esperemos que pronto, con respecto a Puigdemont y el resto de fugados, después de una lucha que también se ha ampliado en el Parlamento Europeo, donde hemos seguido insistiendo en la petición de que había que retirar la inmunidad a este señor para que los tribunales españoles pudieran continuar con la causa que estaba suspendida, que pueda ser juzgado y esperemos en su día que pueda también ser condenado como lo fueron el resto de compañeros de... Una última pregunta. Se ha votado obviamente en la comisión, ahora tiene que ir a que se haga efectivo esa eliminación. Claro, tendrá que tomar la decisión definitiva si realmente se retira esa inmunidad para que de alguna manera esa reclamación que se viene produciendo por el Tribunal Supremo en España pueda tener efectividad y que se pueda permitir y se obligue a Puigdemont a que vuelva a España. Un par de cosas. Si queréis algunos. En primer lugar, la primera cuestión es que las ideologías del tipo separatista de este señor y compañía son tan medievales que han confundido el derecho de inmunidad con el derecho de asilo, que son dos cosas diferentes. La inmunidad existe y debe existir para que no te puedan acusar ni procesar por nada que hayas dicho desempeñando el cargo. Los delitos cometidos por este señor son anteriores al momento en que es diputado en Europa. Lo que ha intentado ha sido utilizar el derecho de asilo, aquello de acogerse a sagrado, de meterte en la iglesia para que no te puedan perseguir. Por eso he dicho que son tan medievales como todo eso. Y lo que ha pretendido ha sido un fraude, que es, ahora invoco este derecho de inmunidad, que no tiene, porque los hechos son anteriores al momento en que se le eligió para el cargo en virtud del cual alega esa inmunidad. ¿Vale? Así que, de entrada, lo suyo es eso, efectivamente, que la votación haya salido como ha salido, que se levante y que este señor no tenga inmunidad, porque al fin y al cabo es un huido, un prófugo, un lo que quieras, un delincuente que ha cometido una serie de delitos, que está pendiente todavía de juicio en algunas de todos estos y que debe ser sometido a juicio. Prácticamente no me cabe ninguna duda de que el Pleno del Parlamento Europeo concederá el procesamiento, el levantamiento de esta alegación de inmunidad. Por otro lado, vamos a la cuestión práctica. ¿Dónde vive este señor en este momento? Está en Waterloo, está en Bélgica. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se levante la inmunidad, entonces habrá que pedir a Bélgica que nos lo traigan. Y como no tenemos buenas amistades... Y entonces tendremos exactamente la misma situación que ya nos ha sucedido anteriormente con otras extradiciones solicitadas a Bélgica. En el fondo, esto que está pasando es una de las mejores demostraciones de que la Unión Europea está mal diseñada y peor practicada. No tiene sentido, como sucedió con este mismo señor, que un juez, el equivalente a un juez de instrucción alemán, ¿vale? El equivalente a un juez de instrucción en España, pero alemán, le enmendase la plana al Tribunal Supremo de España. O sea, ¿sabe más derecho el juez de instrucción de un Estado alemán que el Tribunal Supremo español? No pongamos ya el caso de Bélgica, ¿vale? Esto no puede ser así. Estas decisiones estas extradiciones tienen que ser automáticas, no pueden ser revisadas. Justamente yo iba a ese punto. El momento crucial que se produjo en este proceso que ha impedido que Puigdemont se quedase en España, que fuera recuperado por la justicia española, fue cuando el tribunal... El alemán, claro. Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, sí. Yo me lo aprendí después de repetirlo muchas veces. Se la tenéis guardada también, ¿no? Pues después de que este tribunal
no accedió al auxilio, un juez. al auxilio judicial que le pedía el Tribunal Supremo a través de la euroorden, a partir de ese momento es cuando se vino todo abajo. Y se vino todo abajo, incluso fue un punto de inflexión del propio auxilio judicial a nivel europeo, porque luego después no se ha hablado del tema, pero desde luego saltó por los aires el sistema de euroorden que estaba fijado, porque no es que no es que no supiera más o menos que el Tribunal Supremo sobre cuestiones penales. Es que se saltó cada uno de los motivos tasados por los cuales cabía o no cabía la recuperación del huido. Es que el Estado de Schleswig-Holstein es el más independentista dentro de la República Federal de Alemania. Qué curioso. Curiosamente. Carmen, es que Fernando, y nos vamos. En mi opinión, fue perfectamente orquestado por él directamente. Y es, ahí se ven las presiones. A entrar por ahí y no, ¿vale? Y voy a hacer que me pillen aquí, porque aquí tengo posibilidades de que pase lo que efectivamente pasó. Carmen, Fernando, y nos vamos, casi que nos quedan 5 minutitos. Voy a decir una cosa. Puedes hablar, pero No, hoy me tienes no nos muy... liemos ahora más. No, estoy yo muy contenta contigo. Venga, vamos. No, yo tengo claro que Puigdemont es un delincuente, pero no es tonto. O sea, eso está clarísimo. Luego, con el tema de Europa y el separatismo español, verdaderamente estoy... es que desanima. Sí, desanima mucho. Hemos estado luchando contra el separatismo y esto no se consentiría en otro país, ni con otro país. Por supuesto que en Francia estos ya los habían llevado, pero vamos, ya estaban en la trena desde hace mucho tiempo. Pero me pregunto si esto pasa con Córcega, ¿realmente Bélgica y otros países? Sinceramente, creo que en Europa se nos respeta poco, pero se nos respeta poco porque no nos hacemos respetar. Si ellos han visto 2 referéndums, que es que encima vamos pidiendo perdón porque se ha sacado la policía, entonces pues no nos hacemos respetar. Entonces todo esto es... deprimente, muy deprimente, y los mayores perjudicados en esto son los catalanes. ¿Por qué? Porque normalmente se habla de los catalanes como si todos fueran nacionalistas. No, muchos de ellos no votan. ¿Por qué? Porque están completamente desesperados y hartos de todo. Yo, como estoy de acuerdo con todos vosotros, voy a ir por otro derrotero y voy a decir qué pena, qué daño nos ha hecho James Bond con la opinión pública. Porque eso de la inmunidad, acostumbrados a las películas de James Bond, donde el diplomático le pega 4 tiros a uno y dice inmunidad diplomática. No, que la inmunidad no es esto, no funciona así, como tú lo has dicho, y por razón de tu cargo. En el ejercicio de tu cargo y por razón de tu cargo. Es decir, que no puedes coger y sacar la pistola y pegarte a tiros por ser eurodiputado, porque vas a la cárcel igual. Evidentemente. Por lo tanto, debería de empezar a educarse que la inmunidad, empezando por ellos, no es eso. Y la extradición también nos ha hecho mucho James Bond, mucho daño, porque la extradición tendría que ser automática. Y la gente lo que no sabe es que la extradición no es automática, que la extradición tiene unos resortes y unos recursos que no es en el caso de Puigdemont. En el caso de Assange y de otros más, se ha prolongado y se alarga durante años. Los temas. Lo que hay que hacer con estos prófugos es, uno, no tienen inmunidad de ningún tipo, han cometido delitos clarísimos que tienen que ser justiciados. Debidamente recompensados. Se busca vivo o muerto, ¿no? Y que la extradición, vamos a ver, si reconocemos los derechos de los países, la independencia del país y la autonomía judicial de los países, pues si hay un Tribunal Supremo que es el máximo órgano judicial de un país que dictamina algo, no puede llegar un chiquilicuatre, aunque sea todo un señor juez de instrucción, pero un chiquilicuatre comparado con un organismo judicial, con un Tribunal Supremo, y enmendar la plana al mismo. Por lo tanto, el prófugo Puigdemont, el prófugo Comín y la prófuga Ponsati, lo que tienen que ser es extraditados y juzgados con todos los derechos del mundo, y si un juzgado, el Tribunal Supremo, decide que son inocentes, y decide que son culpables, y que todo el mundo es inocente mientras que se muestre lo contrario. Eso sí, un señor que se ha fugado tendrá que tener prisión preventiva cuando venga, porque ya ha demostrado que se va y que se sustrae de los juzgados. Permitidme una coletilla sobre el asunto, y es que sobre el prestigio y sobre el que muchas veces nos lo ganamos, pero vamos a ver, ¿cómo ha podido estar en duda hasta este momento la devolución, digamos, o el levantamiento de la humanidad? ¿Habéis pensado que es que los propios diputados europeos de los partidos en el gobierno en España han estado dudando si votar a favor o en contra? Es que ese es el asunto.
Si el partido que está gobernando en España, los diputados elegidos en las listas de ese partido, no hacen nada para traerlos, están planteando que dudan si van a votar una cosa u otra, no nos pueden tomar en serio. El PSOE, y ya está. Perdón, es una pregunta, ¿el PSOE ha dudado? Sí. Vamos, yo lo he estado siguiendo en los periódicos en estos días bueno, atrás. ha dicho que ha dudado, pero ha sabía dicho que perfectamente lo que iba a hacer, que para eso tiene socios de gobierno. Vale, pero ha dicho que ha dudado. Es que ya simplemente dudar. O sea, es que eso no tiene sentido. Una cosa que estás diciéndoles a los demás, estoy dudando de la competencia de mi propio Tribunal Supremo. Y tengo la mayoría porque tengo el gobierno. Entonces, ¿dónde queda el Tribunal Supremo? Es lógico que duden. Una cosa que decía Pedro, o sea, respecto al euroorden, podemos decir que está muerta. Es decir, la estructura de la Unión Europea, menos judicial, no hay colaboración real entre países. Y además fue un avance, porque lo que se pretendió con eso es que los gobiernos nacionales no se inmiscuyeran en la decisión final. Era una cuestión entre tribunal y tribunal. En el momento que ocurre esto, pues desde luego esto ha volado por los aires. Bueno, nosotros nos tenemos que marchar. Vamos a dar las gracias a los invitados. Pedro Fernández, estaremos pendientes de lo que ocurra con Puigdemont. Cuando tengáis algo por parte de Vox, aquí estaremos para que nos lo puedan contar los espectadores. Muchísimas gracias. Fernando Santiago, un placer. Daniel Prades, un placer. Igualmente. Y Carmen Álvarez, otro placer, como ya sabes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también gracias a ustedes por estar ahí con nosotros todos los días. Mañana de 12 a 2 volvemos.